Para mí lo más importante es llegar a una carrera, llegar a un circuito y pasártelo bien. Aunque luego el resultado no se dé, prima más oye, lo he pasado bien con la gente, con la experiencia. Gente que he conocido en el karting. Yo creo que es lo mejor que me ha pasado. O sea, el ámbito del karting, el ambiente que hay es lo mejor, yo creo que hay. Vas también a la par a correr carreras, pues ya sean de un circuito o de otro. ¿Cómo empiezas a gestionar el coincidir con diferentes rivales? Muchas veces hablamos de sacar la vuelta perfecta. A todos siempre nos bajamos y decimos, aquí creo que me he dejado una décima, porque esto, porque el otro, y realmente es un poco a veces incierto, ¿no? Pero a todos nos queda esa duda. Parece contradictorio, ¿sabes? Ve despacio cuando hay que ir rápido, pero ve despacio, ten la cabeza en donde la tienes que tener, no frustrarse tanto, porque yo me frustraba muchísimo antes. No enfadarse tanto, no frustrarse y dejar que fluya todo. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a Mundo Car Podcast, este podcast donde hablamos sobre motor, pero sobre todo de karting. Mi nombre es Pablo Cristobalena y hoy damos comienzo a una nueva charla aquí en el canal, pero como siempre recordaros que nos podéis seguir y recordar activar la campanita en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de Mundo Car Podcast para no perderos absolutamente nada, tanto de streaming como de los programas, así que ahí activar la campanita. Y luego también recordaros que nos podéis escuchar en las principales plataformas de audio como Apple Podcast, Spreaker, Spotify y un largo etcétera. Y también recordaros por último que nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en TikTok, donde podéis encontrar contenido además de lo que subimos aquí al canal de YouTube. Así que con todo esto vamos a iniciar esta nueva tertulia en el día de hoy. Hoy nos acompaña Rubén Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, me alegro mucho de estar aquí, la verdad, muy contento de haber venido aquí y vamos a ver qué tal se da. Bueno, llevábamos tiempo ahí hablando a ver Sí, si podíamos cuadrar, así que obviamente eres piloto ya súper reconocido dentro de la comunidad y obviamente tenías que estar aquí para contarnos, pues como todos, ¿no? La historia, todo y tus inicios, todo lo que hablamos con todos, pero como hago siempre, os dejo vuestra cámara para que en un minutillo pues os presentéis, pongáis en contexto de quiénes sois, cuánto tiempo lleváis en esto del karting y ahí empezamos la tertulia. Vale, perfecto. Pues soy Rubén Ortega, llevo 3 años y poco en el karting de alquiler y empecé pues con mi padre, que aburridos en casa dijimos miramos para hacer algo de karting, me gustó y pues ahí empezó ya que empezó a gustar mucho, empecé a seguir corriendo, a correr, pues hasta el día de hoy que no va mal la cosa. Sí. Bueno, pues vamos a empezar esos inicios que, bueno, pues eso, que un día de repente cogéis y plan de padre e hijo os vais ahí a un karting. No sé si antes habías cogido de manera esporádica algún kart Alguna antes vez de en eso. un cumpleaños y poco más. Un Algún poco lo cumpleaños, clásico, algún ¿no? año. De que Sí, todos al final ahí salimos con esa claro. espinita de decir, oye, pues a ver si algún día vuelvo. Y en tu caso, cuando, bueno, vais a esa, digamos, primera vez un poco más conscientemente, ¿no? Decir, vamos a ir a un karting, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas de cómo, bueno, de esas sensaciones que tuviste en esa primera experiencia, digamos, ya de karting? Me acuerdo de estar ahí de que empecé con escuela de kart y me estuvo dando clase Jorge porque empecé la primera tanda y se me dio muy mal, pero muy mal. O sea, hice un 56 o 57 en Ariza y empecé a rodar con Jorge con los EKR, que todavía estaba en Ariza. Me empezó a enseñar tal y yo me acuerdo de bajarme de la segunda tanda, que me había salido las piedras y casi me di contra un muro, de decir, buah, es que no quiero correr más, tal. Llegué a la tercera tanda, me bajé muy contento de ahí porque Jorge me enseñó mucho y de ahí ya pues para adelante, tío. Y en esas primeras clases también te daba sensación de decir, hostia, vale, una cosa era cuando yo iba con los compañeros a echar ahí una tanda por el cumpleaños, a de repente ya empezar a decirte, oye, pues empieza a dar más gas en esta curva, frena un poquito más tarde aquí. ¿Te daba sensación un poquito al principio de respeto, de miedo de decir, esto corre un poquito más de lo que yo me recordaba y vamos a ir con calma porque me da respeto? ¿O ya tenías esa gana, esa decisión de decir, no, venga, un poquito más, si No, nos damos un golpe no pasa nada? Yo iba cagado, yo me acuerdo de llegar a la primera curva de Ariza siempre y frenar muchísimo, que me pasaba todo el mundo ahí, porque era llegar a la recta que ibas rápido, llegar ahí y decir, vale, que hay que frenar, que hay una curva y ir cagado. Si no freno me voy contra las ruedas, me hago daño y no era plan de hacerse daño ahí. Y cuando sales de esa tanda de los inicios donde dices, tía, yo ya no quiero correr más aquí, esto no me está terminando a mí de convencer, ¿qué es lo que te cambia para decir, venga,
una tandita más y vamos a ver qué pasa. El ponerme a hablar con Jorge, que me empezó a explicar mis errores, me empezó a decir dónde lo estaba haciendo mal, dónde tal, y me dijo, ahora salimos a la siguiente, te quedas detrás mía todo el rato, me haces exactamente lo mismo que yo, y verás cómo no te sales, no pasa nada, tal. Y me acuerdo de salir, hacer lo mismo que él, bajé el tiempo, porque no era muy difícil tampoco, lo bajé. Y a partir de ahí ya dije, vale, a ver, esto me gusta, quiero seguir para adelante y pues así fue. Y a partir de ese momento donde ya te da ese cambio, ¿no? Y decir, vale, esto me interesa, es un hobby el que quiero seguir pasando el rato. ¿Cómo empiezas a estructurar un poco el tema de ir al karting? Porque claro, es una pregunta que algunos cuando están diciendo dicen, oye, yo puedo ahora con las escuelas, digamos un poquito más sencillo que te vayan informando de carreras o las propias carreras de las escuelas, pero claro, antes no era tan, digamos, sencillo o tan accesible. En tu caso, ¿cómo te lo empezaste a plantear un poco de decir, oye, pues voy a descubrir a ver qué circuitos hay por la zona donde estoy? ¿O era un poco buscar en Google circuitos karting Madrid y vamos a ir viendo un poco? Yo es que claro, como cuando empecé fue directamente con Escuela de Kart, que en ese momento se llamaba Zamito o algo así, School. Empecé ahí, me acuerdo que solamente al principio del primer mes o así solamente iba a Ariza, todo el rato. Hasta que ya me dijo Fer que estaba Karting Rivas ahí al lado, que estaba cerca de donde vivía yo. Y pues probamos a Rivas y bastante bien, la verdad. Y ya de ahí empecé a ir a otro circuito, Burgueño, Nacar, Santos. Y ya de ahí pues empecé a probar todos, me gustaron y me apunté a la rental, que me apunté al primer año de la rental en 70 Silver. Se me dio fatal, pero fatal. Y ahí. Y cuando cambias de Ariza a Rivas, que es un circuito totalmente distinto, pasas a un indoor, un cambio de asfalto. Normalmente se dice que si vas de indoor a outdoor es más sencillo el acople a la hora de sacar los tiempos, y al revés, si vas de outdoor a indoor, pues al final todo empeora, ¿no? Digamos, Sí, sí. que andas un poco más perdido. En tu caso, ¿cómo fue la adaptación de un circuito tan Me revirado? costó muchísimo, pero muchísimo. O sea, era de llegar de un circuito en el que había rectas, había descanso entre curvas y curvas, a todo el rato estar en... llegas aquí, curva, llegas aquí, otra curva, así todo el rato. Aparte que cansaba muchísimo porque Rivas es un circuito muy físico. Yo me acuerdo de llegar la primera tanda y bajarme mareado de no saber qué estaba haciendo. O sea, era llegar a la parte, subir a la parte de arriba de Rivas y no saberme las curvas y comerme los muros, chocarme y de todo. ¿Y cómo hacías para en esas primeras tandas disfrutarlo y no decir, eso, no quiero seguir corriendo o por lo menos más aquí porque estoy un poco perdido? O sea, ¿cómo encontrabas esa motivación para decir, venga, ahora en la siguiente vamos a ir paso a paso, ir aprendiendo el circuito poco a poco y vamos a ir por, digamos, partes para ir poco a poco mejorando? Me bajé, me acuerdo, de la primera tanda y me fui a preguntarle a Cristian, el chico que está ahí, que trabaja en Rivas. Empecé a preguntarle cómo había que hacer las cosas, tipo, aunque fuera despacio, de cómo tenía que hacerlo. Me empezó a explicar, me acuerdo que salió conmigo, tipo, salió una vuelta delante mía, me dijo cómo hacer las cosas y desde ahí ya empecé a pillarle el truco, vamos a decirlo así. Y pues eso, que me motivó saber que se podía ir más rápido, se podía ir mucho más rápido. Yo me acuerdo de bajarme de la tanda que hice un 1.7, creo un 1.8, y me acuerdo de decirle a mi hermano, buah, es que imagínate aquí hacer un 1.00, hacer un minuto, no sé qué. Y Ya que en ya, ese momento era impensable, claro, ¿no? era de estar cerca de decir, esos va tiempos. volando a hacer eso. Y me acuerdo ya de cuando llegué a los tiempos, cuando llegué al 0.0 ahí en Rivas al tiempo, me acordé de eso y me puse de contento porque se lo dije a mi hermano, me acuerdo, y me puse muy contento. Dije, mira, tal, he bajado al tiempo que dijimos el primer día, no sé qué. Joder. ¿Y qué era lo que más o sea, o sea, por qué te costaba tanto acostumbrarte en un circuito indoor como Rivas? ¿Qué era la peculiaridad que tú decías, joder, aquí es lo que me han enseñado que pues hay que hacer? No sé si es ir más suave, no abusar tanto del freno, incluso algunos dirán, pues igual hay que ir derrapando en algunas curvas. ¿Qué era aquello que te impedía, digamos, avanzar y que desbloqueaste una vez viendo? Yo es que metía muchísimo volante, o sea, era llegar a una curva que a lo mejor era de girar muy poco y pum, volantazo, así todo el rato, y eso es lo que más me costaba. O sea, llevar el volante más fino, me costaba muchísimo ir fino. Era lo que muchísimo me costaba.
Y cuando empiezas a mejorar ahí los tiempos, ahí es donde te empiezas a plantear, oye, a ver si hay carreras, no sé si ya en el propio circuito, o fue ya el paso a decir, venga, pues lo primero que me han dicho es la Rental, que es el campeonato que me acaban de comentar, donde hay diferentes categorías, donde está esta categoría de 70 Silver. ¿Fue como tu primer campeonato, el primero que dijiste, Sí. venga, pues voy a probar aquí? Me acuerdo el primer día de la rental se corría en Enacar y esa misma mañana había una carrera en Ariza, la Autoedo Sport, que la corrí y quedé súper atrás, quedé creo que el 16º, 17º y éramos 20. Y esa misma tarde nos fuimos a Nacar, lo mismo, los mismos resultados. Y de ahí pues le dije a mi padre, oye, pues quiero continuar haciendo el campeonato tal, que me gusta, quiero ver hasta dónde puedo llegar de todo esto. Y me gustó bastante, la verdad, la rental. Y me acuerdo que a los 3 meses de empezar a correr salieron las 11 horas de Ariza que hubieron en noviembre. Le dije a mi padre, oye, ¿por qué no hablamos y buscamos un equipo y corremos tal? Y me apunté a las 11 horas, la verdad, y fue una experiencia increíble. Y en esa primera experiencia en la rental, digamos ya campeonato, porque supongo que hasta ese momento ya te habías empezado a cruzar con pilotos, digamos, pro, ¿no? Con sus cascos, que Sí, tú ya sí. los veías y decías, hostia, esta gente... No sé si tú ya empezaste pues, con una equipación que tú decías, bueno, no me sorprende tanto porque al final, eso, también en comparación a gente como Burillo, ¿no? Que empezó hace mucho tiempo, o Chema, que iban con el chándal, que era lo habitual. Ahora es verdad que tú ya llegas a un circuito y dices, vale, pues ya sé que hay que ponerse un mono, que si las botas también te lo pone el propio reglamento. Claro. Y al final sabes que esa es la equipación mínima que tienes que llevar, la equipación pro, digamos, para empezar a lo que es disputar las carreras. Pero no sé si en tu caso tú ibas igual, con una indumentaria que decías, bueno, pues yo con ir con mi chaqueta, mis pantalones de chándal o de vaquero y un costillar porque me han recomendado que me lo ponga con lo de las clases, o ya ibas con una equipación al inicio diciendo, vale, esto es lo que me piden y esto ya lo... Claro, me compré un costillar, que era lo que me pidieron al principio. Me compré unas botas y Fernando Zamid me regaló un mono de estos DRS que tenía. Y iba con eso, con un MT de moto y unos guantes Sparco que me había pillado hace no mucho y pues ahí. Y claro, yo veía, imagínate a Juan Sánchez con el mono de KTA, con el Arai pintado, veía también a Ricardo López con el casco pintado y con el mono y decía, claro, es que esto ya son otras cosas, ¿sabes? Total. Y cuando llegas a esa primera carrera de la rental, cuando ya coincides, digamos, con ya todos los que sabes que están ahí son pilotos, aunque ya habías hecho la de Ariza, pero cuando llegas a la rental, ¿qué es la sensación? ¿Tú te acuerdas de qué sensación tuviste cuando ya te sientas tú al car a esa primera clasificación y dices, buf, hostia, lo que tengo por aquí, en plan, ¿cómo se? No sé si incertidumbre, no de decir, joder, me van a pasar por encima, sino decir, hostia, ¿cómo irá esta gente? Igual me acoplo, igual voy igual de rápido que ellos, o no sé qué sensación tuviste. Claro, yo me senté y pensaba, a ver, mal no creo que vaya a ir. Y de repente llego a la carrera, clasificante penúltimo, y dije, vale, a ver, Es aquí complicado. la gente no va lento. Y a partir de ahí ya fue un cambio de decir, vale, aquí hay que mejorar, hay que hacer tal cosa, hay que seguir para adelante. Y ahí me puse más en serio a dar clases con Fer, con Escuela de Car. Me puse a dar muchas clases y ahí empecé a mejorar y a ir bastante más rápido. Y en esas clases, ¿dónde te centrabas en mejorar? O sea, ¿qué es lo que tú interpretabas que decías, oye, todo el mundo me gana aquí o mis rivales que ahora estoy teniendo en esta etapa me ganan aquí en frenada o cómo eso, no giran tanto el volante? ¿Qué era lo que, digamos, más ímpetu tuviste que poner al inicio de trabajar y a partir de ahí sí que empezaste a mejorar ya En los mejorar resultados? en controlar el lastre tipo en el lado porque me botaba muchísimo el coche. Claro, llevaba 25 kilos para ir a 70 kilos y era llegar a la cafetería de Nacar y botar todo el rato, Ya. no poder hacer nada. Yo me bajé frustrado de la primera carrera y dije, es que no puedo entrar aquí sin botar. Ya empecé con lo que te he dicho, con clases de escuela de car, me enseñaron un poco a cómo controlar el bote y ahí ya fue un poco un paso, un cambio de realidad de decir, vale, a ver, ya estoy haciendo esto bien, ya vamos a ver qué se puede mejorar más. Y ahí ya con Fer, bien. Y luego también hacías como el variar entre circuitos, es decir, oye, pues la rental o cualquier otro campeonato es
eso, en Acar o en Santos, y me preparo esa carrera yendo a entrenar si puedo a ese circuito, que es donde se va a desarrollar la carrera, pero a la vez decías, oye, si puedo alterno, pues circuitos como Rivas, ¿no? Que es muy técnico, donde todo, que el car vaya fluido es lo importante, ¿no? Y lo que te hace que vayas cada vez más rápido. No sé si esa parte de entrenamiento también la estructuraste un poco así, decir, oye, pues alternamos, porque aquí consigo manos en circuitos tan revirados, y luego cuando llego allí me preparo lo que es conocer bien los car de allí, conocer la trazada. Claro, yo por ejemplo lo que hacía era los jueves, porque antes en Rivas los jueves siempre se iban los que más rápido iban de ahí, íbamos ahí a rodar todos, y iba ahí, y luego por ejemplo los fines de semana, los sábados o los domingos me iba a las clases con Escuela de Car, imagínate, me iba un sábado a Ariza, el siguiente me iba a Santos, luego a Burgueño, luego a Enacar, íbamos cambiando mucho el circuito. Y claro, ¿dónde empiezas tú realmente a ya sentirte cómodo y decir, vale, ya sí que estoy avanzando, de empezar en esas posiciones últimas de parrilla, a donde ya empiezas a estar en ese acercándote a ese top 10, algunas veces metiéndote en ese top 10? ¿Cuál recuerdas en qué momento fue ya que dijiste, vale, ya han pasado 2, 3 carreras, estoy aquí y hay un cambio? Pues fue cuando empecé, me cogió John y me dijo de ir a dar una clase ahí en Ariza, que encima justamente ese día llovió, que había renta la siguiente semana, que era, también iba a llover también. Me acuerdo de que me empezó a enseñar, me empezó a enseñar cómo hacer todas las curvas, todo, y claro, yo me acuerdo de llegar de la carrera de Santos, que fue la anterior a la de Ariza, llegar y quedar el 19º o algo así, a clasificar octavo en lluvia y en Ariza, Hostia. dije, joder, se nota muchísimo cuando te enseñan a cómo hacer las cosas muy bien. Entonces ahí fue cuando noté un cambio y dije, vale, ya estoy en top 10, ya veo que puedo mejorar más. Que ahí ya entendías, ¿no? Un poco Claro. todas las dinámicas bien, ¿no? De decir, vale, esto pasa por esto y esto por lo otro. ¿Y esa fue tu primera experiencia en lluvia? Sí, creo que sí. Y qué tal, o sea, claro, cuando tú ves que está lloviendo y ya, bueno, entiendo que No, sabes. perdón, miento. Mi primera experiencia en lluvia fue en la otra prueba de autoebdo, que empezó en seco y de repente empezó a diluviar, pero a diluviar que se canceló hasta la carrera y todo, que hicimos creo que 4 vueltas o 5 en lluvia. Y de ir, no me acuerdo, creo que iba a 15º así, pasé a ir el último porque no se me dio nada bien, y de ahí ya me puso John a enseñarme y muy bien ya. Claro, eso te iba a decir, porque el tema de la lluvia es una cosa como que cuando te pilla de primeras es un poco caos, ¿no? De saber la trazada, también un poco ahí, yo la primera vez que me pasó era un poco vértigo, ¿no? De decir, ostras, vale, sí, la teoría me la sé, tengo que entrar por el exterior y tal, Claro. pero a la hora de parar el car, claro, si vas por el exterior al final te da un poco de vértigo de ver todo más cerca, ¿no? Ya sea Ves la tierra al lado y Claro. dices, uy, que me voy O para la afuera. puzolana o el neumático, ¿no? Que lo ves todo al final más cerca y te obliga, digamos, a veces a cometer fallos por el miedo, ¿no? Bloquear, estos fallos que yo creo que son comunes en general para todo el mundo. En tu caso, ¿fue rápido la adaptación a lluvia una vez que entendiste un poco el tema? A ver, no fue rápido, pero fue como tenía que ir, de empezar a ir yendo muy mal a ver que ya podía frenar más tarde, podía frenar en seco, podía meter volantazo. No era tanto el estilo de ir muy fino, que si te sales de la trazada pierdes. Ahí era ya llegar a una curva, ir por fuera, cruzarlo para que saliera recto y ya no me costó mucho, la verdad, se me dio bien. O sea, la base al final de la lluvia es la confianza, ¿no? En lo que estás haciendo Sí. y no titubear a la hora de entrar en las curvas y sobre todo también la salida, ¿no? De saber el controlar el gas, pero que sea con Claro. decisión, ¿no? ¿Y cómo acabas esa primera temporada de la rental Creo en que, esas 70 Silver? creo que acabé top 11 o top 12, me acuerdo, que la final fue en Ariza. Y la carrera de ahí se me dio bien. La primera creo que quedé quinto. Y en la segunda, no, en la primera quedé noveno, porque tuve una acción con Dylan, un amigo mío, que se tiró muy pronto, me trompeó y tuve que remontar y quedé noveno. Y en la siguiente quedé quinto y ahí ya dije, vale, a ver, tengo, tengo ritmo, voy bien. Y acabé top 12, creo, top 11. Y al siguiente año me pasa 70 gold y ahí ya fue cuando dije, joder, aquí hay nivel, ¿sabes? O sea, cuando pasas 70 gol, digamos que dices, vale, ya la base la tengo ya muy bien, pero ahora lo que veo es que tengo que empezar a subir otro grado Claro. más y saber entender un poco cosas que igual no me había incluso planteado, ¿no? Entonces, ¿cómo Claro. gestionas esa segunda temporada ya en 70 gol, donde empiezas a ver eso, diferentes niveles, cada vez un poquito más altos, que llegar a las posiciones de arriba
es mucho más complicado. ¿Cómo lo empiezas a gestionar ahí? Pues yo me acuerdo de llegar a la primera carrera, que fue en una carrera en sentido normal. Me habían tocado dos pedazos de pepinos. Y me acuerdo que me apunté en esa temporada 70 y 85 gol. Y se corrió primero el 85 gol y la verdad no se me dio nada mal. Bueno, sí, perdón, miento. En el 85 gol se me dio mal, pero luego llegó la 70 gol y claro, como ya había rodado ese día, sabía cómo iban los coches y todo, porque además llevé los mismos. Me tocaron dos coches muy buenos. Hice en la primera creo que fue un quinto y en la segunda hice tercero, que Coño. estuve luchando por ganar, pero no pude porque no me acuerdo, en la liga en cafetería creo que me pasaron los dos primeros. Y fue un cambio de decir, joder, la temporada pasada no hice ni un podio en Silver y llegar a 70 gol, hacer primera carrera, primer podio y dije, se ha notado mucho el cambio, noté muchísimo el cambio del verano al principio de temporada. ¿Y a ti te pasa que en función de la gente que tienes alrededor, de cuanto más top es o más experiencia tienen en el karting, digamos, hace que sea más fácil el subir el ritmo, el decir, pues ahora si estoy con gente que está rodando, yo qué sé, en 36 segundos en Enacar, por poner un ejemplo, con gente que está rodando en 36,8, por poner otro ejemplo, de decir, oye, pues me acostumbro muy rápido al ir a 36 porque me lo exige, ¿no? Me sale natural el Claro. ir siguiendo y ir a ese ritmo. Claro, es por ejemplo ver a Miguel Cuenca, estar todo el rato delante y tenerle ya delante y ver cómo hace las cosas, te cambia mucho el estilo de conducción y te cambia todo. O sea, es ver, él va por ahí, vale, pues yo quiero ir por ahí, voy a buscar la forma de cómo ir por ahí para ir rápido. Y al final la acabas encontrando siempre. ¿Y quién era, digamos, ese mentor, ese piloto referencia que tenías tú para evolucionar, para decir, joder, es un Miguel Cuenca, era otro piloto que tú decías, oye, es que va muy bien y le observo y a veces no sé cómo hace esto y luego le intento seguir la rueda? Y era un poco esa persona que, gracias a él, has también un poco evolucionado, ¿no? Como piloto y decir, coño, quiero llegarme a comparar con este piloto para poder coincidir en pista, Claro. pelearnos, porque al principio lo veía lejos y cada vez estoy yendo más, Claro, más para cerca. mí mi referente siempre ha sido y sigue siendo John, que es desde que he empezado siempre ha estado ahí enseñándome y tal. Pero es que claro, luchar en pista con John es complicado, muy complicado porque es muy difícil estar detrás suya o ir delante. Y es que al final ponle, te toca un pepino y vas delante de él en una carrera y le ha quedado un coche malo. Pero es que miras para atrás y es que tienes a John detrás. Que Ya. sabes que tú cometes un fallo, él no lo va a cometer y a la primera que pueda te va a meter el hachazo y si te mete el hachazo ya no le pasas. O sea, para mí siempre mi referente ha sido John y probablemente siempre lo va a ser porque es el referente de casi todo el mundo en el karting. Y a partir de cuando ya estás en 70 gol, que empiezas también a la par a correr carreras, pues ya sean de un circuito o de otro, ¿cómo empiezas a gestionar el coincidir con diferentes rivales en esas carreras? Es decir, con algunos serán los mismos, pero en otros dices, oye, en 70 gol estoy peleando con estos dos pilotos, pero llego a esta carrera y de repente son otros distintos que tienen otro estilo de pilotaje. Entonces, algunos se hacen a veces un poco el lío, ¿no? Sobre todo de mantener el estilo de pilotaje propio y algunos lo adaptan en función de los rivales que tiene al lado. En tu caso, ¿siempre has mantenido ese mismo estilo de pilotaje o te ibas adaptando en función de los rivales que tienes? Yo me iba adaptando mucho, iba cambiando muchísimo. Si al principio era de no girar el volante, ponle, por ejemplo, siguiente carrera giraba mucho el volante y luego volvía, luego otra vez. Yo iba cambiando mucho, depende de lo que hacían mis rivales. Que eso al final es bueno, pero también te acaba perjudicando porque no encuentras nunca un estilo propio de conducción, que al final yo lo he acabado encontrando, por así decirlo, pero me ha costado mucho tiempo decir, vale, pues me voy a mantener aquí y si tengo que cambiar en algún circuito porque es lo que hay que hacer, lo cambio, pero yo de normal tengo siempre un estilo de conducción y ya si hay que cambiarlo en un circuito, pues se cambia, pero si no, siempre se mantiene. Y hablando de estilos de conducción, de tiempos, ¿cuándo, digamos, descubres el cuerpo a cuerpo? Es decir, a todos nos llega un punto de que adelantamos a la gente porque vamos más rápido, pero realmente no hay un cuerpo a cuerpo. Tú llegas a una curva, te tiras, adelantas. Pero sí, a todos nos ha pasado que por primera vez descubrimos lo que es el cuerpo a cuerpo. De repente topas con alguien que va más o menos igual que tú, por rebufo le adelantas, pero luego te la devuelve. Cuando descubres lo que es el cuerpo a cuerpo, ¿cómo reaccionas a él? Y cómo evitas cometer fallos, sobre todo, pues de decir, oye, pues me he tirado antes de lo que debía, me he tirado muy tarde y he perdido de nuevo la posición, con lo cual el de atrás se me ha acercado. Al principio tú gestionabas eso, era un poco bueno, yo veo que está ahí, Claro. me tiro cuando pueda y luego empezaste a decir, vale,
igual aquí no me interesa, me quedo detrás y ya en la siguiente. Yo al principio veía un hueco, me metía y miraba para atrás y siempre que miraba para atrás cerraba huecos si le tenía pegado y si no, pues intentaba sacarle distancia. Pero a mí adaptarme al cuerpo a cuerpo me costó muchísimo porque siempre tenía el miedo de, por ejemplo, estaba luchando con una persona y digo, vale, es que si me tiro aquí le voy a dar un toque, me van a sancionar o va a pasar tal cosa, se va a ir fuera y yo tampoco le quiero joder la carrera. Y era así todo el rato, siempre. Tenía en la cabeza ahí metido que si le adelantaba, imagínate, me dejaba en un hueco, yo le iba a adelantar y a veces no me tiraba por miedo a lo mejor se cierra antes, le voy a dar, va a pasar algo, me van a sancionar, va a haber algo y eso al fin y al cabo acabas pillándolo y te acaba costando menos al final. Claro, ¿cómo va siendo esa evolución de, para cada vez que vas teniendo ese cuerpo a cuerpo o alguien intenta adelantar, entrar con cada vez más confianza a lo que es a batallar, ¿no? Que es un punto de eso, que hay un punto de inflexión, ¿no? Donde tú dices, oye, pues veo lo que hacen el resto, también veo que si me tiro no ha pasado nada, porque también empiezan esas primeras veces y dices, venga, voy a tirarme y voy a virarme. Y dices, coño, vale, ha habido un poco chapa-chapa, me la devuelve, pero luego yo se la he devuelto, con lo cual no es para tanto. ¿Tu proceso cómo fue para ir evolucionando en ese cuerpo a cuerpo, ir cogiendo confianza en ti mismo para ver hueco y venga, me intento tirar o analizar un poco la situación? Yo donde más aprendí en cuerpo a cuerpo fue en el CCK de 2023, en el primero que se hizo aquí en Madrid, que se hizo en Ariza, me acuerdo, que era salir en todas las carreras en mitad de tabla. Y claro, eso es una lucha todo el rato, o sea, sales todo el rato luchando hasta que acaba la carrera. Y ahí fue la primera experiencia que tuve yo de decir, vale, aquí ves un hueco, se te meten, porque son sprints cortas, ves un hueco, se te meten, tienes que tapar sea como sea. Y ahí fue donde me cambió todo y dije, vale, tengo que hacer tal cosa en luchas, tengo que tener más cabeza, sé dónde tirar, sé dónde no tengo que tirar con la gente. Y ahí fue donde más me cambió la... ¿Y a día de hoy eso, digamos, ya lo tienes como súper controlado? ¿O a día de hoy también hay puntos donde dices, no sé, o depende del circuito, que igual dices, no sé si aquí realmente guay, entonces mejor me quedo detrás? Claro, a mí me pasa de estar, imagínate, en Ariza, por ejemplo, tirando con alguien y decir, vale, si le tiro el coche ahora, nos va a pillar el de detrás. Y no sé si me conviene que nos pille el de detrás porque, por ejemplo, si voy primero, le acabo de adelantar, a lo mejor puedo pasar a ir tercero. Entonces, a lo mejor me conviene más empujarle un poco y ya en las últimas vueltas le adelanto, me quedo detrás. Sí que es verdad que me sigue costando un poco tener cabeza porque es complicado mantener todo el rato la cabeza en la carrera, todo el rato tener la cabeza en lo que tienes que tenerla. Pero sí que es verdad que cada vez lo llevo mucho mejor y me va costando menos cada vez. ¿Y qué pasa cuando es al revés? Me refiero, tú te tiras y muchas veces pensamos que, bueno, pues ya está, voy con más ritmo y el de atrás va a colaborar, ¿no? Y no va a perder tiempo, pero cuando te topas con un piloto que te la devuelve y tú dices, ¿esto qué es? Si yo voy más rápido que tú, entonces te lo vuelves a tirar y entonces no empieza a haber Que como una entras en un colaboración, ¿no? bucle. Eso es. Ya, además hay un bucle donde todos, digamos, dejamos de ver la parte de, bueno, venga, va, pues me quedo detrás, sino que ya es un punto de, es que voy más rápido y entonces es así hasta que se te unen dos, tres pilotos y empieza pues a haber ese tráfico que uno no esperaba. Claro. ¿Cómo gestionas cuando ya no depende de ti el colaborar? Es decir, cuando otro piloto dice, oye, pues él también lo tiene claro de que quiere ir primero o porque le interesa, porque va a haber una parada en box o etcétera. Ahí, ¿cómo lo gestionas? Cuando es al revés, cuando no depende de ti. Yo lo que intento siempre cuando veo que pasan estas cosas es, si veo que no puedo adelantarle, me pongo a tapar hueco con él si veo que ya nos han pillado los de detrás y si no, pues busco la forma de ir primero y ya me busco yo la vida de tapar y tal. Pero es que si no, entrar en un bucle así es muy complicado porque te adelantas, te adelantas así todo el rato y al final te acabas jorobando la carrera, por así decirlo, porque te pillan los de atrás y de ir primero puedes pasar a ir sexto o séptimo por una tontería que ha pasado, ¿sabes? Entonces es complicado gestionarlo. Y hablabas de mantener el foco en la carrera, ¿no? Que es un punto, digamos, que es el punto débil de la mayoría que corremos en esto, ¿no? Que cuando te sucede algo en la pista, cuando hay algo de, bueno, fuera que está de tu control, incluso que lo estás viendo fuera y te hace perder la concentración, es complicado el mantenerla. ¿Tú cómo intentas siempre estar en foco al vuelta a vuelta la mayoría del tiempo posible? Pues yo lo que intento siempre es
Muchas veces me lo peco de hacer esto, pero por ejemplo, no mirar para atrás, siempre para estar siempre centrado en lo que tienes que hacer. Porque llegas a una vuelta y a lo mejor te puedes hacer un tiempazo y en la siguiente pierdes 3 4 décimas. Pues yo lo que intento siempre es estar pendiente de cómo hago cada curva para luego en la siguiente vuelta volver a hacerlo igual y mantenerme siempre en los mismos tiempos en un margen de 2 3 décimas como mucho. Pero sí que es verdad que eso acaba costando porque imagínate, en una vuelta la has hecho bien, pero en la siguiente estás mirando a la contrarrecta, está pasando alguien, te distraes y frenas un metro más tarde. O cualquier cosa. Entonces es complicado mantener siempre la concentración. Imagínate una sprint de 10 vueltas. Las 10 vueltas es complicado mantener la concentración todo el rato. A lo mejor la mantienes, de 10 la mantienes 6 7 y las otras 3 estás a por uvas. Entonces yo lo que intento siempre es o mirar poco para atrás, que me suele pasar poco porque siempre estoy concentrado en ver qué tengo detrás, o estar todo el rato centrado en qué cosas hago mal y ir diciendo en mi cabeza, vale, a ver, acabo de frenar tarde, tengo que frenar un pelín antes, tengo que girar antes, tengo que acelerar antes. Entonces es eso. Y cuando te toca un coche malo, ¿cómo lo gestionas? Porque es otra de las partes de la mentalidad lo que hace mantener la concentración. Cuando un coche es bueno, todo va genial, ¿no? Y digamos, incluso no hace Claro. falta que estés como súper a foco, acaso que estés en una remontada, ¿no? Que en un cambio de pit te haya tocado el coche bueno y te toque remontar y tienes que ir como muy concentrado. Pero si en una sprint de inicio ya te toca un coche bueno, para todos es como más sencillo, ¿no? Claro. Gestionar la carrera. Pero cuando te toca un coche malo, lo más normal a todo el mundo es la frustración, ¿no? Y digamos que ya todos ponemos como de preadelanto a lo que va a suceder, de no creo que clasifique bien o no creo que acabe bien porque el coche que me ha tocado no es muy bueno. ¿Cómo haces tú para sacarle el mayor partido y no centrarte en las cosas negativas? Que cuando llegas a una recta dices, es que aunque lo haga bien, me viene y por motor me está Claro. ganando, o en paso de curva, ¿no? Y cómo te mantienes la concentración para olvidarte de todo eso y decir, lo importante es que yo tengo que estar delante de este piloto y tirar hasta bandera Yo cuadros. siempre que me toca un coche malo, lo que intento siempre es, imagínate una quali de 5 minutos, que por ejemplo te llega un piloto por detrás, intentar que me empuje aunque sea un poco en la recta para ya tener algo más de velocidad y hacerme un vueltón. Y si ya veo que por ejemplo salgo medio arriba, intentar en la salida pescar posiciones de que se den o algo y ya de ahí estar tapando hueco todo el rato hasta que acabe la carrera. Si es en sprint, si es en resistencia, pues no frustrarse, tirar para adelante y ya cuando se abra la ventana parar, cambiar el coche y eso. ¿Y tienes una carrera o marcada que digas, joder, aquí tuve que hacer un tapón vuelta tras vuelta tras vuelta porque el coche que me tocó pues no iba, por mucho que yo hiciese lo imposible y tuve que ponerme a luchar? Y es una carrera donde tuve que sudar mucho para mantener la posición o para perder el mínimo de posiciones. Pues este fin de en Tarancón, de hecho, que me tocó un coche que de chasis era muy bueno, pero de motor no corría. Y me acuerdo de salir 11º, que hizo un vueltón no sé cómo, y llegar a la salida, se dieron 3 pilotos delante, me puse octavo, y de ahí ya mantener, desde la tercera vuelta que fue, toda la vuelta defendiendo en todas las curvas, o sea, y estaba haciendo segundo y medio más lento que los demás, simplemente porque Joder, estaba defendiendo todo el rato, o sea, en todas las curvas. hostia. Porque la dejaba el mínimo hueco y ya se me podían meter. Tenía 3 4 pilotos detrás que no. Que como dejara un pelín ya entraban todos directos y no. Hostia, pero esa presión de aguantar la vuelta tras vuelta, porque claro, no es uno, entiendo que miras para atrás y hay 4 o 5 Claro, pilotos que también hay algunos que están diciendo, vale, voy a pescar porque habrá seguramente un toque, pero cuando ven que no, dicen, pues me toca a mí pasar, ¿no? Intentarlo yo. Hay un punto donde los de atrás empiezan a colaborar sin saberlo, ¿no? De decir, pues pasa tú, ahora inténtalo tú, a ver si tú lo consigues, yo me meto detrás, ¿no? Y pasamos claro. todos juntos. Claro, es una presión grande. También entiendo que ahí el desgaste físico es mucho mayor que en una carrera más tranquila, ¿no? Porque al final estás girando para atrás, estás gesticulando mucho más con el volante, tapando los huecos, Claro, matando un poco el coche en la entrada de curva o en la salida para que te empujen un poquito por detrás. Ellos, al final, un poco, ¿no? Las pillerías claro, sí. que en el karting se dan. ¿Cómo aguantas tú, por ejemplo, ahí físicamente, ¿no? Intentas ir lo más relajado en esas rectas de decir, vale, aunque me estén atacando, pero aquí necesito como descansar, o intentas ir lo más tenso posible porque te consigue concentrar y una vez que acaba la carrera dices, uff, A estoy ver, muerto y a ver. yo intento ir relajado, pero ir relajado en esas situaciones es complicado. Siempre te acabas tensando un poco. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la de Tarancón de este fin de. Yo iba más tenso de lo normal porque tenía a Gonzalo López, un amigo mío, que siempre le he tenido delante y tenerle detrás, digo, vale, tengo que ganar en esta carrera porque es que no. Tengo que ganarle.
Y bajarme del kart, vi que había pasado delante suya por meta y dije... "Uf", y ya fue un alivio decir, vale, ya he terminado la carrera, ya estoy tranquilo, ya acabó. Total, y entiendo que también cuando ocurren esas cosas para ti es, joder, satisfacción de decir, coño, he hecho las cosas bien, era una cosa muy complicada, he conseguido aguantar todo esto. Entiendo que eso te motiva ya no solo de cara a la siguiente carrera, sino decir, joder, es que hay margen de mejora, estoy haciendo las cosas bien, voy paso a paso y estoy defendiendo, cosa que, pues eso, cuando comencé era como una Claro. cosa que era impensable. Lo que tú dices, que cuando empiezas ves que no puedes defender, no puedes atacar porque están siempre todos muy delante tuyo y cuando ya llegas al punto de que tienes que estar ahí pendiente a todo porque si no, si dejas el mínimo hueco te pasan 4, dices, vale, tienes que estar centrado. Ya no es como por ejemplo cuando empezabas que ibas tranquilo diciendo, vale, no tengo a nadie detrás porque voy último, voy delante, voy a intentar pillar el delante y si se me escapa, pues bueno, aquí tienes a uno pegado detrás. No va a pasar porque tú vas a intentar que no pase y si pasa vas a intentar devolvérselo en la siguiente vuelta. Y claro, estamos hablando de sprint, pero luego tú has estado en diferentes equipos o compartiendo pista con diferentes compañeros de equipo. Claro, tú corres tanto resistencia como sprint. Ahora te diré a ver en qué balanza, ¿no? El sprint sobre la resistencia, que al final es complicado hacer un 50-50. Al final siempre se decanta alguien más por lo individual que por lo de equipo. Yo, por ejemplo, me considero súper individual en ese sentido. Me cuesta lo de correr carreras de resistencia. Pero claro, en tu caso, cuando entras, digamos, ¿cuál fue tu primer equipo formado donde haces varias carreras con los mismos compañeros o asiduamente con los mismos? ¿Cuál es ese primer equipo que formas y por qué entras en, digamos? Pues fue con Escuela de Car que yo empecé corriendo con ellos. Mi primera carrera de resistencia fue una de 2 horas que hicieron allí en Ariza cuando las hacían allí, que corrí con Pablo Araujo, Alberto de Simón y Santi Hernández, que corrimos los 4 y a partir de ahí fue 2 corrían 2 horas, eran Pablo y Alberto corrían los 2 juntos y yo corría con Santi todas las carreras. Y estuvimos Santi y yo un año corriendo en Acar, Ariza, Joder. estuvimos los dos corriendo todo el año, hasta que ya me fui del equipo, me fui a Kings Factory, que se llamaba el equipo, que fue un equipo que duró poco tiempo pues porque no supimos gestionarlo, que corrimos, creo que 1 o 2 carreras corrimos. Y luego ya me fui de ahí, entré en Madrid Gilesias, que Con ahí- Miriam, con ¿no? Miriam Barreda y con José García, Qué bueno. que estuvimos ahí, que fue un equipo bastante bueno, la verdad, yo lo recuerdo como una época muy bonita llegabas a una carrera, te lo pasabas muy bien porque estás con tus amigos, llegabas a otra lo mismo y siempre había muy buen rollo ahí, hasta que ya pues me fui pues... no me acuerdo por qué fue la verdad el motivo, pero me fui a Elite Karting Team, corrí con ellos, pues no corrí muchas carreras, corrí creo que el campeonato de 2 horas de Nakar y poco más, que no lo terminé, hasta que ya me acabé ahí, llegó verano, me fui y me vine con Neo Level Up y por ahora bastante bien, la verdad. Llevo 2 carreras corridas con ellos. Y la verdad que muy, muy bien. Muy contento estoy. Y claro, el cambiar de equipo o de compañeros, entiendo que, claro, te estás readaptando constantemente un poco a lo que hace el compañero, ¿no? Claro. De estar en su estilo, si uno es más agresivo, otro no, o uno se le da mejor la salida, a otros no. ¿Cómo, digamos, lo pones todo en consonancia cuando dices, vale, voy a correr contigo, pues eso, un año entero, o vamos a correr X carreras juntos? ¿Lo hablas previamente con el compañero y dices, oye, vamos a organizarlo de esta manera si entrenamos así y al final vamos un poquito más al clavo? ¿O es un poco también a lo que va surgiendo, ¿no? Y la comodidad que se vaya creando con el compañero en ese caso de decir, vale, pues oye, hoy hemos probado esto, mañana lo otro, pero estamos más cómodos de esta manera y al final surge un poco en función de cómo se van dando cada una de las carreras. Yo es que cuando me fui de Escuela de Car, lo que hice fue hablé con David Celi, el Pollo, que le llamamos nosotros, para correr todas las temporadas, para correr Nakar todo. Y yo es que como tuve la suerte que correr con él, que estuve corriendo con él el de Nakar de 2024 y este también lo he corrido casi entero con él, de decir, no tener que hacer tanto cambio de compañeros, saber cómo va él, saber cómo va yo, saber que estamos una décima arriba, una décima abajo, intentar mejorarlo. Y es eso, siempre que íbamos al de 2 horas de Nakar, lo que hacíamos era la tanda de entrenos que había antes, siempre nos la dábamos, hacíamos un coche él, un coche yo, o 15 minutos él y 15 minutos yo,
Y luego nos bajábamos y decíamos, vale, a ver, aquí lo estamos haciendo bien, aquí lo estamos haciendo mal, aquí hay que hacer tal, aquí hay que hacer cual. Y al fin y al cabo ahí se encuentra un balance bastante bueno de decir, yo estoy corriendo con mi amigo, a lo mejor los resultados no están saliendo, pero me lo estoy pasando bien, sé cómo va él, sé cómo voy yo, y llegar ahí al punto de pasártelo bien y ir rápido, Claro. ¿sabes? ¿Y qué era lo que para ti era más fácil de las resistencias? ¿Qué era lo que tú llegabas y decías, pues llego y esto es lo que más cómodo me hace sentir y lo que más fácil me sale? Las salidas, a mí las salidas me encanta hacerlas, en resistencias individuales, en todo. O sea, me gusta mucho, pero porque tengo mucha cabeza para ellas. Y veo que no me tengo que tirar ahí, me tiro en la siguiente curva, espero un poco, se me dan muy bien las salidas, la verdad. Ujú. Y claro, y en contraposición, ¿qué es lo que más no te gusta de las resistencias? ¿O qué te cuesta más? Más que no te gusta, ¿qué te cuesta más? Que dices, "Uf, cada vez que voy a una resistencia, pues eso, la estrategia, el que si estoy yo en radio, el miedo, ¿no? Como que yo creo que muchos tienen que decir, se está pasando el steam mínimo, no el máximo, a ver, o los coches que hay dentro, acertar que no sea un coche malo, ¿no? O que bueno, pues sea un coche lo mejor posible. A mí es que se me da fatal las estrategias, tío. Yo con las estrategias soy horrible. ¿Sabes? Me pones delante de un ordenador y me pones a hacer la estrategia y no... Ya hay colapso ahí. Y hay un colapso de que no vamos a pillar ni un coche bueno. De hecho, creo que antes he llevado yo una vez la estrategia y no pillamos ni un coche bueno, tío. Ni normalito, todo cepos, todo. Quedamos P15 o algo así, todo cepos. Bueno, a ver, una primera experiencia de estratega. Al final la estrategia es como es muy complicada, ¿no? Que parece como que vemos a todos los que lo hacen como, bueno, pues al final todos hacen un poco lo mismo, saber qué coche hay dentro, pero cuando uno se pone, la película cambia radicalmente. Lo que sí que, por ejemplo, sí que se me da bien de las estrategias es, imagínate, en Lab de Rivas, por ejemplo, que hay 2 Joker Labs. Pues gestionar cuando tengo que hacer la Joker Lab, ahí, eso sí que me da bien porque empecé a hacerlo este año y ahí sí que es verdad que tengo más cabeza, pero es que para encontrar coches o Ya. paradas y tal no sirvo mucho, la verdad. Y cuando, claro, en carreras como Rivas, donde tienes que hacer 2 Joker Lap, las tienes que saber gestionar, claro, hay un punto donde, dependiendo de dónde hagas la Joker Lap, sales con más distancia o menos. ¿Qué pasa si de repente sales en un grupo que no deberías, dices, hostia, yo pensaba que tal, y ahora estoy en un grupo pequeño, o sea, pequeño, de 2, 3 pilotos, pero que van más lento que yo, porque están más en la parte de atrás de la tabla, y es complicado adelantar en Rivas. O sea, es decir, Claro. los huecos son mínimos y tienes que tenerlo muy claro o que sea el hueco exacto para evitar sanciones, para que al final sea lo más justo posible. Pero claro, gestionar ahí como readaptar toda la carrera en ese momento, pero de manera rápida, ¿qué haces? Esperar a que ellos paren, intentar forzar que ellos se equivoquen de alguna manera manteniendo la presión y meterte ahí, adelantar como lo más rápido que se Yo lo que pueda. hago depende del piloto, porque por ejemplo me acuerdo de una carrera en la que íbamos Miguel Cuenca y yo y estaba medio mojado y a mí me tocó un coche muy bueno y me acuerdo que a Gonzi y a Ángel Llopis les tocaron coches que eran muy malos, pero muy malos. Y yo no había parado todavía y ellos habían hecho una y salieron delante mía. ¿Qué pasa? Que Cuenca paró porque no sabía quiénes eran y yo me mantuve en ese grupo de ellos dos diciendo porque no van lento, pero con el coche que llevan no pueden ir rápido. Entonces me mantuve ahí, les pillé y cuando les pillé hice la Joker Lap, salí delante de Cuenca y cuando había entrado detrás, porque yo supe mantener ahí el estar detrás, supe mantener un poquillo más de quedarme 3 vueltas más detrás y Cuenca se metió nada más verles porque sabía que íbamos a llegar y ahí fue que saqué, imagínate, 2 décimas, que gané 2, 3 décimas lo justo para poder salir delante suya. Hostia, es que es complicado, ¿eh? Todo eso, que ahora lo contamos así como muy tranquilo No, sí, y sí, como pero en el sucedió, pero en el momento... momento que estás haciendo como cálculos, ¿no? Muy rápido y que, como todo, en esos momentos uno puede llegar a equivocarse. ¿Y cuál era la resistencia cuando corres en equipo para ti más esperada? Que al año, cuando empieza enero, dices, tengo ganas de esta resistencia que llegue, me la quiero preparar, quiero eso, que llegue el momento ya. Pues para mí este año han sido las 30 horas que se corren hace 2 semanas, creo, hace 2 semanas creo que fueron, sí. Y yo desde que me dijo mi padre que íbamos a correrlas dije, me quiero centrar en esta carrera. Y así fue, fuimos a Campillos, me di 6 tandas de entreno que eran de media hora y de 1 hora. Estuve rodando bien, la verdad me sentí muy cómodo. También estuve rodando con John, me hice un coaching con John, que me sentí muy cómodo, la verdad, y dije, vale, el resultado no ha salido como ha salido por ciertos factores, pero yo en cuanto a ritmo me sentí muy cómodo, me lo he pasado muy bien y quiero volver a repetir el año siguiente. Era las primeras 30 horas, ¿no? Sí. Que hacías.
Claro, las 30 horas, al final, obviamente son muchas horas, pero luego tiene el factor del cambio de sentido. O sea, me refiero que al final hay como igual, que cuadrar muchas cosas de estrategia, pero sobre todo mantener un ritmo muy estable durante muchos stints, ¿no? Porque al final son, de este año eran 36 paradas, ¿no? 36 paradas, Si no me sí. equivoco. Entonces, mantener, de hecho, estuvimos ahí, nosotros estábamos, Clara y yo, llevando Sí. al equipo de Escuela de Car de Endurance, ahí con Cuevas. Sí, que al Alejandro. final nos quedamos a nada nosotros Sí, de vosotros. íbamos a Ran diciéndole, tira, que está llegando Rubén, tira, que se va acercando cada vez más, ¿no? Y veíamos eso, que da igual al final un poco la posición, que todo el mundo va como muy parejo, ¿no? Y que la diferencia entre ganar una posición, ya no solo ganar la carrera, ¿no? Sino el ganar una posición arriba-abajo, consiste en el ritmo, ¿no? Claro. Y readaptarte a cada parte de hora del circuito, la temperatura, que veíamos que subía de repente, había picos de calor que decías, ¿esto qué es? Y de repente llegaba la noche y no era tan fría como uno se esperaba. Claro. Y luego con un cambio de sentido, ¿no? Que al principio fue un poco caos, que dijimos, ostras, ¿qué está pasando aquí? Se abría el pit lane. ¿Tú cómo vives toda esa emoción, tanto dentro como desde fuera en estas 30 horas? O sea, ¿te ha mantenido tenso toda la carrera? ¿O sí que al hablar con la gente que ya había corrido te decían, oye, mira, tú hasta ahora cuando estés descansando, dedícate únicamente a dormir y luego ya cuando esto vuelves a engancharte a la carrera? Yo es que, claro, me corrí, creo que fueron 2 horas y media por la mañana y ya no volví a correr hasta un stint antes del cambio de sentido. Me dijeron, vete al coche a descansar, tal. Y yo me iba a la caravana, me tiraba a descansar y es que no podía dormir, no Imposible, no ¿no? podía. Y llegué, me volví a ir con la estrategia, me fui porque no entendía nada, me quedé con unos amigos por ahí, hasta que ya me tocó correr, que antes de correr me dormí 1 hora y media, creo que fue o algo así, y me acuerdo de llegar a hacer el cambio de sentido, hacer primero el normal, la primera media hora antes del cambio, y que me tocara un coche que es que era horrible, no corría nada, de chasis iba muy bien, pero lo que te digo, no corría nada. Y estar yo por la radio frustrándome diciendo, es que no corre, es que no corre, es que no corre, hasta que llegó el cambio de sentido. Y sí que es verdad que el coche en inverso iba un poco mejor, porque giraba muy bien y podía hacerlo bien, pero es que era frustrante llegar y imagínate recortar a uno en curva 1/10, 2, y que llegara a la Ya, recta y se te fuese, ¿no? y se te escaparan y era increíble. No, Claro, o sea, entiendo que a ti el inverso te gustaba más que el claro. sentido normal, que al final el inverso es lo más complicado dentro de Campillos, ¿no? De los dos sentidos, el inverso es el más técnico, donde hay que ir un poquito más fluido. En las 7 horas estuviste corriendo con Marco Sánchez, si no Sí. me equivoco, que también hicisteis un papel súper bueno. Hicimos, creo que fue P5 o P6, algo así creo que hicimos. Hicisteis una carrera muy buena, además siempre en tándem con alguien, o sea, gestionando muy bien la carrera, sin poneros eso, sin hacer errores, o sea, todo como se tenía que dar, ¿no? Y al final luego el resto de equipos por estrategia y tal, pues eso, va subiendo o bajando, pero hicisteis una carrera muy estable. Claro, ya entiendo que venís con mucha información de las 7 horas, las trasladasteis a las 30, ¿no? Claro. Para ir todos, digamos, en piña. Y para ti, ¿cuál fue el punto más delicado a nivel personal de las 30 horas de cansancio? Porque hay un punto donde todo el mundo le llega, porque haya duplado Steam, porque han hecho clásico, ¿no? Esa hora, 15 minutos de descanso y vuelve a salir otra hora. No sé si fue tu caso así, de hacer estos Steam largos tan seguidos, o tuviste margen y no te llegó una esta de cansancio, tanto mental como físico. Pues fue en el segundo stint después de hicimos el cambio de sentido, salió un compañero y luego volví a salir yo, que no me tocó mal coche, pero como a mitad de stint o así me empezó a doler muchísimo la cabeza, pero muchísimo, y claro, no llevaba radio porque se me había cortado Hostia. y no podía decir nada. También el Racebox, no sé qué me pasó, que tuve un problema con el Racebox y no podía verlo, se me apagó el móvil, lo encendí otra vez y me empezó a doler muchísimo la cabeza, y fue bajarme del kart y decir, necesito que entre otro, necesito aunque sea descansar 2 horas, que al final dormí hasta las 8 de la mañana, y ya entré otra vez por la mañana, pero es que ese momento fue muy duro. Y luego, claro, entiendo que te levantas al final un poco también con la cosa, ¿no? De que no te has puesto bien al 100%, que al Claro. final te pones al 100%, como yo digo yo, por el motivo, ¿no? Que es la carrera, la emoción de correrlas. Pero claro, entiendo que es complicado gestionar. Cuando te vuelves a subir al coche que dices, vale, estoy mejor, pero no estoy de... También estás con el run de me volverá a pasar, no me volverá a pasar. ¿De dónde sacas esa energía extra? Pues me levanté, me fui a desayunar y dije, vamos me monté al kart a la media hora de levantarme y dije, pues para adelante. Me tocó un pepinazo en ese primer stint. Que y sube la dije- moral ahí, ¿no? Que dices... Y dices, madre mía, chaval. Esto Lo de sí. la noche lo que estoy compensando ahora.
Y flipa, me tocó un coche que estaba rodando muy rápido, estaba rodando creo que el quinto o sexto más rápido de pista todo el rato. Y dices, vale, voy rápido, voy a seguir así. También estuve en tándem con los de NRG, con los del equipo de Rusia, que estuvimos ahí un stint entero pegados todo el rato y muy cómodo, la verdad. Y cuando los pilotos con los que compartes ahora pista, por ejemplo, Neo, también son rivales, ¿no? En las carreras al sprint. ¿Se hace más sencillo pelear con el que tienes compañero de equipo porque ya sabes un poco todos los trucos que tiene? Y cuando llegas a la sprint dices, que ya te he calado, ya sé cómo va a ir esto, entonces te puedo defender, te puedo atacar de esta manera. Que igual antes, que pues como no compartíamos equipo, pues me costaba más acercarme o saber dónde estaba ese truquito que estabas ahí utilizando. A mí es que me parece más complicado porque al saber que es de tu equipo y tal, tienes una lucha con él y le das un toque, le echas y sabes que no es lo típico cuando echas a alguien que no conoces porque le has dado sin querer, que dices, vale, le he dado, pero ya está. Es que has echado a un compañero, le has jodido la carrera y no te sientes igual de bien. Tipo, es que no sé cómo explicarlo, Sí, pero que es raro. distinto, ¿no? Que al final lo piensas todo mucho más porque dices, joder, al final comparto con él carreras, más tiempo de con alguien, obviamente que no conozco. Claro. Y es verdad que cualquier roce o cualquier cosa se mide uno lo mide más, ¿no? Como con un grado más de exigencia, entiendo. Claro. Pero dices, joder, es compañero. Yo, no obstante, yo con mis amigos, por ejemplo, soy de ir a machete, o sea... Depende de la carrera, si es una sprint de cualquier lado que no vale para nada, pues sí que voy a... No, yo con los amigos da igual la carrera. A machete ya les aguanto demasiado fuera, digo, dentro pues me vengo un poquito de las cosas. Claro, ¿sabes? claro. No, pero siempre con el buen rollo, ¿no? Claro, claro. Y para ti el pilar del karting, por ejemplo, es el disfrutar. O sea, como, digamos, como clave de cada vez que vas a los circuitos, es decir, está la parte competitiva, a todos nos gusta ganar, pero aunque luego el resultado no se dé, prima más oye, lo he pasado bien con la gente, con la experiencia, sobre lo que es el resultado. Sí, a ver, para mí lo más importante es llegar a una carrera, llegar a un circuito y pasártelo bien. Ya si luego en pista o no se ha dado, pero también es como, por ejemplo, tú te bajas de pista, has tenido una carrera malísima, por mucho que quieras, fuera de pista vas a estar pensando todo el rato, es que he hecho mal esto, he hecho mal tal, 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 tal. Y más te pasa cuando, imagínate, te toca un coche muy bueno, pero no te sale buena carrera, te bajas y dices, joder, es que lleva el pepino con el que acaban de ganar la carrera anterior y yo es que no sabía meterlo ni en top 5. Entonces te pones a pensar y por mucho que quieras pasártelo bien, estás todo el rato rayado pensando en todo lo que ha pasado y todo. Y hablando de disfrutar y estas cosas, ¿cuándo llega tu primera victoria y cómo fue para ti? ¿Cómo lo viviste? Pues mi primera victoria fue en el CCK del 2024, en la final C, que no tuve buen día, tipo me tocaron coches malos, no me adapté a cómo estaba la pista porque estaba delicada. Y fue que en la final C me tocó un coche muy bueno, que lo había estado hablando entonces con un compañero y me dijo que el coche era bastante bueno. Hice la pole y estuve todo el rato luchando con Carlos Galindo, creo que es el de... Uno que retransmitió con vosotros la carrera. Carlos Galán. Carlos Galán, perdón, sí. Y estuvimos ahí todo el rato y hasta en las últimas vueltas que hice yo, la última Joker, y tenía un doblado delante y me hizo perder tiempo. Y en los últimos 5 minutos tenía que estar apretando porque tenía a Carlos delante muy lejos. Y tenía que hacer la Joker, ¿no? No, tipo, no muy lejos, sino que estaba, imagínate, a 2 segundos y tenía que recortarle. Mi coche sí que es verdad que era mejor, pero tenía que recortarle para ganar y le adelanté en la antepenúltima vuelta, creo, para... O sea, que justo, ¿no? De esto de que empiezas a remar contracorriente y dices, no llego. Y claro, cuando pasas por meta y ganas y consigues esa primera victoria... Nada, es una sensación increíble. O sea, es llegar, has visto que has ganado y estás súper contento. Da igual cómo sea, has ganado. O sea... ¿Y en qué piensas cuando ganas? O sea, me refiero, ¿qué es lo que te viene o de recuerdos o de cosas a la cabeza cuando pasas y dices, joder, lo he conseguido? ¿Y de qué te acuerdas lo primero cuando De cuando ganas? Empezaste y veías que te quedabas en últimas posiciones a decir, vale, ya estoy más cerca de lo que quiero estar. O sea, llegas, ganas una carrera que sí que era la final C del CCK, pero yo me sentí contento porque dije, vale, a ver, ya estoy empezando a andar más rápido, ¿sabes? Estoy empezando ya, no estoy corriendo todavía, pero estoy empezando a ir más rápido. Y dices, vale, es un punto que te cambia mucho la forma de pensar y dices, vale, a ver, si quiero seguir así tengo que cambiar muchas cosas, tengo que ir para adelante, tengo que cambiar mucho. Y luego cuando, claro, consigues una victoria y vuelves a conseguir una segunda victoria,
se gestiona, a partir de una segunda victoria se empieza a gestionar distinto, es decir, las cosas te empiezan a salir como más naturales sin pensarlas tanto, decir, oye, pues antes me quebraba más la cabeza, pues eso, como he hecho esta curva, no estoy contento, a cuando dices, oye, si ya conseguido una segunda victoria, digamos que todo te va saliendo como un poquito más fluido porque al final te genera mucha más confianza en uno. No Claro, sé si en tu caso fue así. Sí, yo fue llegar y creo que mi segunda victoria fue en Rivas, creo que fue en una carrera de los jueves que hacían, bueno, que hacen. Y fue llegar, quedé, bueno, sí, clasifiqué primero, creo que hice la pole. Y ya no me comía tanto la cabeza porque decía, vale, a ver, no soy el más rápido, pero estoy haciendo las cosas bien para estar aquí arriba, para estar primero. Uh-huh. Y pues sí que es verdad que es un cambio de, dices, vale, a ver, ya estoy empezando a hacer las cosas bien. Qué bueno. Pues Rubén, vamos a pasar ahí a la vuelta rápida, si te Perfecto. parece, vamos ahí a descubrir. Pero antes, ¿qué tal para ti es Santos? Por ejemplo, un circuito grande, técnico, pues eso, con un montón de detalles, que si los bachecitos, que si la curva de caseta. Al final, eso, son muchos detalles, has corrido mucho pues, con campeonatos como Sí. la Renta, Rio Largo, etcétera. Para ti, ¿qué es lo más peculiar de Santos? ¿Te cuesta ese tipo de circuitos más grandes? Pues como hemos visto, campillos que tú dices, oye, me adapto muy bien, al final en inverso incluso se me da muchísimo mejor. A ti, por ejemplo, circuitos como Santos, que son largos, pero también tiene esa parte como muy técnica, donde tampoco puedes apurar mucho Claro. las salidas de curva, donde al final es un poco Mónaco en algunos puntos, sobre Claro. todo cuando vas en carrera. ¿Cómo vas tú? ¿Cómo te adaptas a circuitos como Santos? A ver, a circuitos grandes me suelo adaptar bien porque hay más espacio, pero por ejemplo, Santos sí que es verdad que tiene la peculiaridad de los baches y llevando lastre y tal cuesta bastante porque pillas mal un bache, empiezas a botar muchísimo, tienes que saber gestionarlo, pero la verdad que me suelo adaptar bastante bien, la verdad. Uh-huh. Y nunca habías hecho inverso en Nunca. Santos. Lo había probado en el simulador, lo típico que te metes, te pones en inverso y dices, ¡buah! Está guapísimo, pero poco más. Bueno, pues vamos ahí, Rubén, a descubrir ahí tu vuelta, a ver qué te ha Perfecto. tocado en la ruleta. Vamos a ver todo esto junto a Clara, a ver cómo te has desempeñado y ahora después hablamos un poco qué te ha parecido todo el tema Vale, perfecto. del inverso, que nos cuentes un poco sensaciones, comparamos y luego seguimos comentando cosillas que aún quedan por contar. Así que todos ahí muy atentos, quedaros hasta el final porque quedan muchas cosas interesantes aquí en esta charla, pero vamos a dejaros ahí junto a Clara para ver esta vuelta rápida y enseguida estamos de vuelta para seguir el programa. Quedaros hasta el final, enseguida estamos de vuelta. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más aquí a la Vuelta Rápida de Mundo Car. Mi nombre es Clara Novella, estamos un día más aquí en Karting Club Los Santos y como habéis visto hoy nos acompaña Rubén Ortega. ¿Qué tal, Rubén? Muy bien, Bienvenido. muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos, a ver qué tal se da la vuelta. Muchas ganas teníamos de tenerte por aquí, a ver qué tal se da. Yo venía aquí con vosotros al programa. Me alegro. Vamos a repasar rápidamente normativa de esta segunda temporada, ¿vale? Recordamos, trazado completo pero en sentido inverso con una vuelta estándar de 85 kilos y conos en el trazado, ¿vale? Súper importante, cada cono que tiréis son 2 décimas de penalización a vuestro tiempo. Muy importante, si los conos están puestos en modo puerta, tenéis que pasar entre medias de ellos, ¿vale? No los podéis evitar. A menos que en este caso, en la ruleta que siempre le dais, te salga menos una décima, más una décima o que hagas la vuelta sin conos. Vale. Ya veremos, a ver. Muy importante también, track limits. No podéis ni subir las 4 ruedas sobre el piano ni saliros de la línea blanca, ¿vale? Serían igual 2 décimas por infracción sumadas al tiempo total. Vale, perfecto. Y no me dejo nada más que súper importante. 2 vueltas de reconocimiento a velocidad baja y luego ya en cuanto os dé bandera, hacéis la vuelta como queráis. Perfecto. Así que si quieres vamos a ver qué sale en esta ruleta. Dale ahí al iconito blanco. ¿Qué saldrá? ¿Qué saldrá? ¡Ah! Otro cambio en esta segunda temporada y vuelta sin conos para Rubén. Pues vamos a ver qué tal se da. Mucho mejor, Sí, sí, ¿no? la verdad que sí. Pues si quieres vamos a ello. Vale, perfecto.
Pues ya estamos de vuelta después de ver esta vuelta rápida en inverso junto a Clara. Antes de ver el tiempo, ¿qué tal? Esas sensaciones en inverso, Increíbles. ¿qué ha sido para ti rodar en inverso? Muy chulo el circuito, o sea, es completamente diferente al sentido normal, o sea, cambia todo. No hay nada que digas tú es exactamente igual, cambia absolutamente todo. Y al igual que en Campillos, ¿te pasa que se te ha hecho como más fácil adaptarte o ir más cómodo que en el sentido normal? Sí, pues se me ha hecho un poco más fácil por las 2 vueltas de calentamiento también, que estaba buscando el límite todo el rato y la verdad que es increíble el circuito inverso. ¿Y qué es lo que más te ha costado de la parte del inverso? ¿Qué parte del circuito dices, ostras, en inverso cambia? Yo pensaba que igual era un poquito más sencilla, pero ostras, es técnico y aquí hay que dar muchas vueltas, o sea, varias vueltas para saber dónde está el punto dulce. Las curvas que me han costado ha sido la del curbón, porque pensaba que era fondo y no he tenido que levantar varias veces e incluso frenar. Y la primera frenada izquierda es la de boxes, que no me ha salido nada bien ninguna vuelta, la verdad. Hemos visto ahí que la de boxes Sí, ibas apuradito a la parte de los neumáticos, que ibas un poquillo pasado, y decimos, joder, es que al final, claro, vienes con la inercia de toda esa recta larga que vienes del curbón y al final hay que parar el coche, pero a la vez sacarlo con velocidad porque, en diferencia del normal, empieza todo en subida, claro, ¿no? Digamos, entonces ahí sí que hay que sacar como lo que se pueda exacto, de no matar mucho el coche en la que es lo que he salida. intentado, pero he pillado el bache, he empezado a botar y no sé qué tiempo habré hecho, pero viendo esa curva, complicado. Bueno, pues vamos a desvelar el tiempo, como hacemos siempre, como quieres que te dejemos aquí Pues apuntado en nuestra lista de Mundo Car. Ponme Rubén Ortega mismamente. Venga, pues lo dejamos por aquí. Voy a ver si el tiempo ya me lo pasan por aquí. Pues, a ver. Vale. Esto por aquí. Pues Rubén, tu tiempo ha sido de 1 minuto. Vale. Voy a confirmarlo porque me lo estaba aprendiendo de memoria y no quiero yo fastidiarla. Vale, 1 minuto 06. Oh. Es decir, estás en primera posición. Oh. Y ha sido 1:06.855. Así que aquí queda el tiempo de tu vuelta rápida. De momento coges el liderazgo y pues bueno, Chema cae ya de ese dominio que estaba llevando en la vuelta rápida y pues cae a esa segunda posición. Recordemos que el ganador de esta vuelta rápida de esta temporada se llevará una plaza para la Rental Sprint Tournament del año que viene. Ole. Así que nada, pues todos a darle caña en esa vuelta porque ese premio es guay. Así que a dar absolutamente todo y de momento coges ahí la primera posición. Y ahí tenemos un cambio de líder. Por fin, que Chema, ya estabas aguantando mucho en esa primera posición. No puede ser tan bueno. Este año no haré yo lo de recortar el circuito en el último programa, porque entonces quedaría un poco raro, ¿no? Que me lleve yo la rental, esa plaza, ¿no? Pero bueno, ahí queda lo que decíamos, al final complicado. Y qué complicado es también sacarlas en ese sentido. Ya viendo la vuelta rápida, el sacar la vuelta de cronometraje. Hemos hablado de los ritmos de carrera, hemos hablado de cómo gestionar los adelantamientos, de cómo gestionar también la presión cuando tienes a gente detrás, pero pocas veces hablamos de sacar la vuelta perfecta. Todos al final, cuando terminamos una clasificación, decimos, bueno, pues al final yo veo mi tiempo, independientemente si ha sido el primero o ha sido el 10º, ha sido, digamos, mi mejor vuelta. Pero a todos siempre nos bajamos y decimos, aquí creo que me he dejado una 10ª, porque esto, porque el otro, y realmente es un poco a veces incierto, ¿no? Pero a todos nos queda esa duda. Claro. ¿Tú cómo haces para sacar, primero, cuando hay 5 o 10 minutos de quali, donde sí que te da margen para calentar el coche, por ejemplo, la renta, ¿no? Esa primera quali que es normalmente a 5 minutos. Sí. ¿Cómo gestionas la clasificación para sacar la vuelta óptima? La que tú cuando acabes dices, vale, esta ha sido la vuelta y no he podido sacar más y ha sido lo justo. A ver, yo depende del circuito. Normalmente, si es en circuitos grandes como por ejemplo Santos, o en la de 5 minutos intento buscar a un rebufo o algo para poder sacar la vuelta, o intento dejar hueco y centrarme simplemente en, vale, a ver, llega esta curva, tengo que hacer, en Santos por ejemplo, la primera curva, tengo que frenar, tengo que meter bien el coche para salir encarado ya para la siguiente curva, y voy siempre centrándome, no voy pensando en, hago una curva y ya en la siguiente curva estoy pensando en la siguiente, ¿sabes?
en cuanto termino esa curva ya, digo, vale, a ver, en la siguiente tengo que pillar aquí, frenar, tengo que pillar tanto de piano, tengo que frenar tanto, acelerar en tal sitio, buscar no comerme el bache, ir por el interior. O sea, es todo el rato ir pensando, yo lo que hago es ir pensando todo el rato en qué tengo que hacer, imagínate, con la vuelta anterior, qué puedo mejorar. Si la vuelta anterior era así, imagínate, un 5-3. ¿Qué puedo hacer para bajar ese 5-3? Pues si en tal curva he visto que me he dejado tal tiempo, pues voy a buscar la forma de mejorarlo. Y así todo el rato. Y claro, en las cuales se dan eso, tres situaciones normalmente, que es la de hacer la vuelta uno solo, hacer la rueda de alguien o alguien que la haga rueda de ti. Claro. ¿Tú dónde te sientes más cómodo de esas tres opciones? A ver, depende de quién tengas delante y quién tengas detrás. Si por ejemplo tienes, ponle un John delante, pues prefiero que esté delante o detrás porque detrás me va a poner nervioso y voy a empezar a liarla. Pero normalmente me suelo sentir más cómodo delante porque dependo de mí, no dependo del de delante de si él la caga. O sea, yo dependo de si yo le he liado, pero no dependo de si él la ha liado, tengo que frenar, tengo que levantar. O sea, yo prefiero ir delante, sinceramente. Y si la persona que tienes detrás es tu rival directo en el campeonato, es alguien con el que vas a pelear y decir, oye, o sea, terminas la vuelta, ha sido tu vuelta perfecta, pero al ir rebufo te saca esa décima que le posiciona igual en una pole y ya tiene segunda posición. También hay parte de estrategia de decir, vale, yo he sacado mi vuelta y yendo solo sé que puedo bajar ese tiempo, con lo cual intento levantar, que pase él o incluso cambiar las posiciones para, sabiendo que va más o menos igual que yo, empujarle lo que sea y sacar al final. Yo también lo que hago es en esas situaciones, por ejemplo, aunque no sea rival, si veo que va con un ritmo parecido a mí o voy yo un pelín más lento, intento ponerme, imagínate, delante 1 o 2 vueltas, veo que me sigue empujando, me pongo detrás, me pego a su rebufo y ya de ahí intento sacar la vuelta buena. Y en la parte de Superpole, ¿cuál es la clave para sacar una buena vuelta? Porque también es otra de las dudas para muchos y muchas veces para mí también lo es decir, ostras, claro, que aquí no tengo tiempo para calentar el coche o no tengo suficiente tramo en el circuito. ¿Acaso? Bueno, pues yo he visto a gente que es más agresiva a la hora de calentar, pero también tienes que coger una muy buena inercia. Por ejemplo, en Santos, ya desde que sales de lo que es la curva de Pitín hasta ya la primera curva, todo es a fondo, tienes que ir con una buena inercia porque si empiezas a acelerar más tarde de lo debido, es decir, calentando rueda y empiezas a acelerar cuando estás entrando al curvón, sí que vas a perder ese extra de inercia, ese extra de velocidad, ¿no? Y tienes que ya gestionarlo, ¿no? Entonces una Superpole, por ejemplo, la rental, que normalmente se para arriba, después de la segunda lenta del circuito, bueno, pues tienes hasta esa curva de Pitín para calentar el neumático, pero esa es la clave de saber meter el neumático en temperatura lo más rápido posible para cuando inicias la vuelta, ¿o es más jugar con la suavidad sabiendo que el neumático no está en su punto dulce? A ver, yo es que lo que hago cuando nos paran en la rental y vamos a salir ya a la Superpole, como las ruedas ya están calientes porque hace menos de 5 minutos ha salido otra persona con ese coche, lo que hago es intentar buscar en el tramo que tengo el tacto del freno, ver si el coche corre, gira, qué le pasa, para ya en la vuelta saber qué tengo que hacer. Por ejemplo, ahí tienes poco tiempo, sales de ahí, la de derechas, la de la izquierda es alcantarilla y otra frenada más y ya empiezas, pero es sobre todo buscar el punto del coche, buscar sobre todo cómo va el coche y ahí ya si encuentras cómo va el coche, la vuelta, si la haces normal, te va a salir buena vuelta. O sea que es mejor calentar, o sea, en vez de estar andando con zigzags y calentando es, digamos, te dan salida, ir a fondo como si fuese, digamos, parte de una vuelta. Y eso, entrar en las referencias y decir, vale, he entrado un poquito pasado, significa que tengo que frenar un poquito antes, ¿no? De saber dónde está ese punto del coche para que no te sorprenda, ¿no? Sí, eso es lo que hago yo, por lo menos. Y cuando la Superpole un día dices, no me ha salido como yo pensaba, ¿sabes dónde vas a estar, realmente dónde estarás posicionado en carrera? Es decir, tú ya sabes, lees dónde vas a acabar en carrera diciendo, vale, la Superpole sé que no ha ido muy bien, he clasificado P8, pero sé que puedo llegar al podio porque el coche lo noto porque el coche es muy bueno, sí. Me ha pasado varias veces en Santos, por ejemplo, el año pasado, en el último meeting de Santos, de la rental, cogí y me tocó un coche muy bueno. ¿Sabes qué pasa? Que yo acostumbrado al otro coche, no me adapté en esa vuelta al freno de ese coche ni a cómo giraba y clasifiqué octavo, pero claro, llegaron las 3 primeras vueltas de carrera y me puse tercero y al final de carrera llegué a segundo, que estaba Miguel Cuenca segundo, que José se había escapado con el primero, llegué a Cuenca que me puse segundo y ya pues ahí ya terminar. Me ha pasado varias veces eso. Y claro, también las Superpoles también tienes un poco el ojo puesto, ¿no? En los rivales, cuando los estás viendo en plan, no sé si también sirve de referencia. Claro, yo solo pillar referencias. Si tú imagínate, yo estoy entrando en la recta y el otro estaba haciendo la bajada, si cuando estoy entrando en la meta
el otro no estaba todavía pasando por la bajada, yo me fijo y digo, vale, a ver, a ese le he metido tiempo. Pero Vale. claro, no suele servir mucho porque a lo mejor imagínate el de delante es una persona que sale de atrás o que no va igual de fuerte que los de delante. Pero más o menos te haces la idea Claro, de que más. vas a estar ya delante de, ¿no? Claro. Dices, vale, de este piloto 100% porque le he recortado. O sea, esa referencia visual también sirve para saber si estás afinando, estás ganando tiempo o estás perdiendo Claro. tiempo, ¿no? Lo ideal siempre es, como el rival directo al que conoces, que le tengas delante para saber Por dónde va, claro. respecto a él, ¿no? Si estás ganando o estás perdiendo para saber dónde estás en parrilla. Y luego a nivel de salidas que decías que se te daban bien, ¿qué se te da mejor? ¿Salidas en Le Mans, salidas en parrilla, salidas en Las Le lanzada? Mans. Las Le Mans porque le pillé el truco cuando empecé, que me enseñó John a hacerlas, y desde ahí ya le tengo pillado el truco y me encanta hacerlas. Una pena porque ya no se hacen tanto, por ejemplo, en la primera temporada que corrí de la Rental se hacían, y en la segunda también, pero ya dejaron de hacerlas y antes hacen resistencias y tal. Y cuando te toca salir a Le Mans, claro, todos tienen el mismo miedo, ¿no? Que es caerse o acelerar más tarde porque al final te subes al coche y dices y te haces un poco lío con los pedales, que lo hemos visto en muchas carreras. En tu caso, ¿cómo haces dentro de lo que se pueda contar, ¿no? Porque al final es parte de la técnica que entiendo que no se debe contar, ¿no? Porque cada uno tiene sus trucos y sus cosas, pero ¿qué es lo más importante desde que estás mirando el car hasta que empiezas ya a acelerar el coche? O sea, la gente que empieza y dice, oye, yo soy de Le Mans, entiendo que corro, me subo. ¿Qué es lo más importante, digamos, donde la gente debe hacer un poco hincapié de centrarse? A ver, yo lo que hago siempre antes de un alemán es... Hay gente que se pone a correr, a saltar al kart y comprobar. Yo eso no lo hago. Yo lo que hago es cuento los pasos que hay hasta adelante, tipo, pongo el pie con el pie izquierdo atrás y cuento los pasos que tengo hasta adelante para ver dónde tengo que poner el pie derecho para saltar, ya para encarar directamente al acelerador. Y ya cuando la dan, lo que hago es salgo corriendo, pego un salto, me agarro al volante y en cuanto mi culo está en el asiento ya empiezo a acelerar. Porque hay sitios en los que no te dejan acelerar antes de sentarte y esas cosas. Entonces siempre procuro tener el culo sentado y ya ahí acelerar. ¿Y en qué circuito te ha costado más, dentro de que se te dan bien, en qué circuito te ha costado más la salida Le Mans, en este caso? En Enacar creo que se han hecho una y me costó muchísimo porque salía atrás, creo que salía 12º o algo así. Me costó muchísimo porque, claro, la jauría encima de Enacar, que la primera curva es la de cafetería, que es cerrada, tal, siempre suele haber toques. Y me costó bastante, creo que gané 2 posiciones porque se dieron y ya a partir de ahí remonté, pero me costó. ¿Y cuál es tu circuito, digamos, al que, quitando Rivas, ¿no? Que es el circuito donde más vueltas, ¿no? Y donde, Sí, que es mi casa prácticamente. Eso, y donde más manos, ¿no? Para entrenar, para todo. ¿Qué circuito dirías que aparte de indoor, vamos a ir a outdoor, es más favorecido para ti, donde más cómodo te sientes cada vez que vas y vas más seguro, donde dices... Ariza. Ariza. Porque fue donde empecé, fue la primera vez que fui, fue donde más he aprendido y tengo algo con Ariza, no sé qué es, que siempre que voy me siento cómodo. Luego entran factores que te tocan cepos, te tocan coches normales, te tocan muy buenos, pero siempre que suelo ir estoy muy cómodo, la verdad. Y Ariza, para ti, claro, aparte de estar cómodo, también es cada vez que vas te supone un reto, es decir, de superarte a ti mismo, como que al ser un circuito que te favorece, es donde también te exiges un poco más, donde dices, coño, si se me da bien voy a intentar llegar aquí o ponerme la meta de estar entre el top 3 antes de que empiece la carrera, ya estar con esa mentalidad. ¿Ese circuito te hace autoexigirte un poquito más? Sí, porque es lo típico de llegas, estás como por así decirlo, estás en tu casa y llegas y ves que puedes hacerlo bien, no lo haces bien, te frustras. Entonces yo siempre lo que intento es llego y digo, vale, a ver, estoy corriendo aquí, pero entra factor coches. Que por ejemplo, las últimas veces que la Rental he pillado buenos coches, pero no eran los más top. Y yo me voy contento de esas carreras, aunque no quede, imagínate, primero, segundo, tercero, porque digo, vale, a ver, he pillado un coche que malo, pero me he metido en el top 6, top 5. Entonces sé que el ritmo está ahí, simplemente falta que toque un coche normal, un coche bueno para poder estar ahí luchando por el top 3, top 2, top 1. Falta eso. Y en circuitos, por ejemplo, como Rivas, ¿dónde encuentras ahora el tiempo? Es decir, ya dices, coño, he hecho ya eso, el tiempo de minuto, de ir limando cada muro, de tocar el freno perfecto. Pero claro, siempre al final topas con un rival donde dices, me saca esa décima. Ya no hablas de medio segundo ni nada, acaso que te toques un coche que digas, pues es que por mucho que yo lo intente no va a estar, ¿no?
pero esa décima, esas milésimas, ¿dónde ya se encuentran cuando ya tienes un circuito donde sabes todos los trucos? Donde ya dices, es que no sé cómo encontrarlo. Al final, cuando haces una vuelta mejor, ¿dónde encuentras esa milésima, esa decimilla que está ahí? Yo, por ejemplo, te voy a poner de ejemplo las clases de este año, del 25, que son en Rivas. Me acuerdo de llegar en sentido inverso, que es donde más cómodo me sentía, y de estar rodando detrás de John en una tanda de entrenos en lluvia, de hecho, me acuerdo, y ver como, por ejemplo, en la variante, que él hacía una cosa que nadie más estaba haciendo, que hacían 2 personas más como mucho. Y de verlo, ponerme detrás, hacerlo y decir, joder, es que acabo de ganar aquí, simplemente en una curva, acabo de ganar una décima, la cual me faltaba para estar un poco más arriba, para estar más arriba. O, por ejemplo, yo en seco, en una que, después de las chicanas, una frenada a calle izquierdas, yo esa curva no sabía cómo hacerla, me puse detrás de Darío Ferreras y vi cómo la estaba haciendo y dije, vale, tengo que hacerla así, así, así. Y así fue y empecé a ganar más tiempo. Qué bueno. Y el KWC, hablando de eso, estas clasificatorias de este año, al final llegas ya con una madurez en el karting, obviamente respecto a cuando empezaste, donde llegas y dices, joder, hay cocos al final, ¿no? Gente muy rápida, que ya me he cruzado con ellas en otros circuitos, pero bueno, al final tú dices, oye, vale, llegan aquí arriba, sé que van a ser rápidos, obviamente, pero claro, es todo muy individual y muy solitario en ese sentido. O yo por lo menos, cuando yo que estuve ahí haciendo vueltas, no voy a decir competir, dando vueltas, porque era la primera vez que iba arriba, si no me equivoco, y bueno, pues pasamos el rato muy divertido, pero claro, es como todo muy solitario y entiendo que el que quiere meterse al final en esos match race finales es un poco presión, ¿no? Y decir, vale, es que al final estoy yo solo y sé dónde estoy fallando, dónde no. Claro. ¿Tú cómo te planteaste el KWC? ¿De menos a más? De ver primero a ver qué se estaban haciendo los otros grupos de tiempos para tú decir, vale, creo que sí, en función de los entrenamientos que habías hecho el día anterior. ¿Cómo te lo planteabas tú? ¿Un campeonato así tan solitario en general? Porque sí, hay mucha gente, pero tu ritmo normalmente no vas a coincidir con alguien delante, claro, o es raro que alguien te llegue detrás. O sea, yo lo que estaba haciendo era siempre me estaba fijando en el grupo anterior al mío, que era el de Cristian Pérez, que llevaba además los mismos coches que yo, en el mismo orden prácticamente. Y yo me fijaba siempre en qué tiempo hacía él y luego el tiempo que hacía yo con el mismo coche. A lo mejor en una le metía yo una décima y luego él me metía otra. Y me acuerdo que con los 3 primeros coches estábamos en el mismo tiempo, pero él pilló el pepino en la última y yo lo pillé en la primera, que era segunda tanda del día. Y lo pillé con pista fría y me metió 3 décimas, que fue lo que me metió... Que fue ahí cuando dije, vale, a ver, he estado yendo bien, pero ¿qué podría haber hecho mejor con este coche? Lo empecé a pensar y ya para el match race, que cambió el sentido, lo cambié, me tocó contra Cristian, me eliminó otra vez, 2 años lleva ya dando por saco, me eliminó y dije, vale, a ver, aquí hay que cambiar ciertas cosas, hay que cambiar tal. Tengo que mejorar en varios aspectos. Y yo creo que para este año los he mejorado bastante. Y claro, a mí lo que me sorprendía del KWC era eso, el nivel que había, que tú decías, al final voy a coger el mismo coche que este grupo. Entonces, al final no hay mucha historia. Es verdad que dependiendo un poco de la parte del día donde lo cojas, pues puede funcionar un poquito mejor, un poquito peor. Claro. Pero más o menos todo va van parecido, décima, ¿no? Arriba, décima abajo como mucho. Claro, y yo, por ejemplo, yo cuando iba decía, madre de amor hermoso, digo, vais limando, ¿no? Los muros vais en plan perfecto, sin que el coche subire y tal. Luego gente como yo que íbamos, venga, izquierda, derecha, a ver qué sucede, a ver si no me zampo el muro de la derecha, a ver si sobrevivo hoy, ¿no? Y que era muy divertido, pero al final no esa parte competitiva. Tú cuando terminabas, por ejemplo, una de las vueltas, automáticamente sabías vale, sé que en el siguiente coche que me va a tocar voy a estar rodando aquí, en estos tiempos, porque al final nos bajábamos, ¿no? Y te subías ya a otro coche. Claro, era una tanda, te bajabas, te subías al otro y luego te bajabas y esperabas. Eso, entonces tú ya sabías más o menos, en plan, te bajabas del coche y decías, he estado aquí, he visto en la pantalla que he hecho 49 y viendo el puedo estar en 48 o voy a estar en 41.2 porque viendo un poco lo que ha hecho el de delante. Claro, yo lo que hacía era, por ejemplo, me acuerdo bajarme de la primera tanda, que fue cuando llevé el pepino, y creo que cambiaba coches con Florido y me dijo, este es una papa, no sé qué, le dije yo, vale, lo cogí y como yo ya sabía que era malo, dije, pues voy a intentar sacarle de donde pueda. Empecé a sacarle y creo que hice un 49, un 41.0 con ese coche, que era bastante buen tiempo, la verdad. Y dije, vale, bien. O sea, estoy haciendo las cosas bien.
Y a nivel de experiencia, tanto las clasificatorias, este año creo que habéis ido al KWC. Claro, de pasar de clasificatorias, donde ya estás viendo el nivel, dices, joder, pero al final es gente nacional. Claro, son de Creo ahí que sí España que vinieron todos. unos de Blue... ¿De Blue Star? Blue Star, ¿no? Que vino uno de los chicos de uno de los pilotos. Puede ser, no me acuerdo muy bien, pero puede ser. Que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, que sí que hubo, bueno, alguna presencia de fuera, pero bueno, en general son clasificatorias de aquí, con lo cual todos nos conocíamos, ¿no? Un poco. Sí. Llegas al KWC en Grima, en Alemania. Un circuito doble asfalto, el outdoor y luego la parte indoor, donde también creo que llovió, ¿no? En partes o llovizna, no sé si era lluvia, pero bueno, se veía que la pista estaba húmeda. Sí, estaba mojadilla. Claro, cuando llegas a Grima, era tu primer KWC, entiendo ya fuera, el KWC como tal. Llegas allí y ¿qué es lo primero que notas distinto de lo que corres aquí a cuando estás en Grima con un montón de pilotos de distintas nacionalidades, de distintos ritmos, gente top, gente menos top, pero al final todo muy variopinto y fuera de la zona de confort? Yo lo que sí que es verdad que noté muchísimo fue el estilo de conducción de todos los pilotos locales de ahí, de los extranjeros. Es que no... llegaban a una curva y no es lo típico que metían volantazo, lo rotaban con el coche, sino que entraban súper finos, lo rotaban menos en algunas curvas, que lo demás lo que había que meter volante. Lo demás lo hacían todo súper fino, súper por el sitio, todo. Y dije, vale, es que del primero al 15º es que estábamos en 3 décimas o 4 décimas. Hostias. Y es que te quedas pensando y decías, vale, es que ¿dónde estoy perdiéndolas? Que yo más o menos tengo claro dónde las estaba perdiendo, pero digo, ¿cómo puedo estar perdiendo tanto en una curva, en 2 curvas, para quedar 15º en vez de 16º? Joder. Y claro, cuando llegas allí entiendo que entrenas, conoces el circuito y notas diferencia aunque la flota sea similar a lo que tenemos aquí, pero sí que notas como diferencia un poco en general de cómo estructura el trazado, que dices, oye, pues es parecido a un Rivas, ¿no? Con lleno de curvas, pero no sé si tú decías, aún así es todo como, aún parece más estrecho, todo mucho más revirado e incluso más físico, que eso escuché mucho, ¿no? Que la gente que fuisteis para allá era muy físico. Era muy físico ese circuito. Y que no se contaba con que fuese tan duro en partes, ¿no? De carrera. Yo me acuerdo corrimos la Nations Cup, la Copa de las Naciones, Darío, Marco y yo. Y me acuerdo que en un Steam estaba rodando Marco, creo, y no sé qué le pasó, que le empezaron a doler muchísimo los brazos, pero muchísimo. Luego salí yo, me empezó a pasar lo mismo, me empezaron a doler los brazos. Darío también, que es que se dio un golpe en los entrenos, se le dolían también mucho los brazos. Y es que era un circuito súper físico, porque ahí hay menos rectas que en Rivas. Llegabas, curva, llegabas, curva, llegabas, curva. Y así todo el rato. Y era muy estrecho, muy complicado adelantar, pero el circuito era una pasada, la verdad. Y a nivel de experiencia de lo que es KWC, ¿con qué te quedabas de eso, de ir allí, de la experiencia, que era lo que más te marcaba o te llamaba la atención? Que igual cosas que no habías visto, ¿no? O sensaciones que decías, joder, pues nivel de competitividad, yo no había estado en algo de momento así. Yo me quedé mucho, sobre todo, con el estilo de conducción de muchos pilotos de ahí y con el cuerpo a cuerpo que aprendes. O sea, es increíble cómo estás luchando con... Arriba, a ver, un top 10, top 11. ¿Qué es? Porque, que ya es algo de estar luchando ahí y decir, vale, es que este piloto puede estar aquí, como en la siguiente carrera puede estar rodando cuarto, quinto. A mí me pasó de clasificar en una carrera cuarto, que me tocó un pepinazo que no sé cómo hice la vuelta. Y me acuerdo de las primeras vueltas ponerme nervioso porque miraba para atrás, todo cocos. Y de repente mirar para llegar a la tercera vuelta, me adelantó uno que creo que se llamaba Aidan Kennedy o algo así, que era muy rápido. Y luego me vino un piloto de Talent Factory, me dio un toque, me pasó, y luego me vino uno de un equipo de Moldavia, me pegó un guantazo histórico y pasé de 5º a 11º o algo así. Fíjate. Y ya para remontar eso era complicado. Muy complicado. O sea que allí se marcaba más lo que es a la que encuentre el mínimo, si veo 1 centímetro, eso me basta para meter el coche. Sí. ¿No? Y luego, ¿cómo gestionabais, por ejemplo, todo el tema, en tu caso, de esa lluvia que hay fuera y luego meterte dentro? Porque claro, cuando es todo outdoor, pues al final te haces al vuelta a vuelta, algunos tardan más, otros menos, pero al final todo el mundo se hace, ¿no? A rodar por el sitio, pero cuando pasas de fuera con rueda mojada a de repente el indoor, que entiendo que ya resbalaba de por sí en algunos puntos, ¿cómo lo gestionabais cuando te encontrabas de, vale, primer paso de que estoy en agua, a paso algo que está indoor, que está seco, pero voy con una inercia a la que vaya a tocar el freno a ver qué sucede aquí? Yo es que a mí las lluvias que me pillaron, no me pilló ninguna en ninguna carrera del KWC, me pillaron en la Nations y en una carrera de 1 hora que hicieron,
que era llegar a la de derechas, que era antes de entrar en la nave, y decir, vale, ahora cómo freno ya aquí para encarar el coche recto para la siguiente. Y era llegar, yo cogía, me pegaba un volantazo para que girara, y era llegar ahí, deslizaba, y me acuerdo, en la zona después, que era un pasillo a derechas, era llegabas ahí, girabas, y como no frenaras donde tenías que frenar, te ibas recto y te comías el muro. Ostras. O sea, era muy complicado. Luego es verdad que las otras zonas estaban secas, pero era complicadísimo. Y el tema Joker, para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿una cosa que dijiste, esto me restó o esto me hizo...? Yo creo que sumar? me sumó en alguna carrera, en una o dos carreras, y en las demás me restó en todas, porque no estaba encontrando el momento para hacerlo, ni la estaba cuando encontraba el momento no lo hacía bien. Creo que en total, creo que fueron 8 carreras que se corrieron, la hice bien 2 veces. Una carrera que la hice cuando iba solo y otra que iba detrás de un chico que la hizo muy bien y yo la hice igual que él. Y ya está, no la hice más veces bien. Y después de estar en ese KWC ya es como un poco el campeonato al que tienes ganas de volver y decir, venga, igual que decíamos, ¿no? Que hay puntos para subir de nivel, que tú dices, oye, pues he hecho clases, ya he visto, he corrido con estos pilotos, he aprendido. Después de ahí, ahora ya es un campeonato donde dices, vale, voy a trabajar para cuando vuelva a correr un KWC. Claro. Note yo a nivel personal la diferencia y decir, vale, he mejorado, he hecho bien las cosas, el proceso está yendo bien. Claro, yo tengo una ganas de ir al KWC el año que viene increíbles, que es en Dinamarca y en el circuito de Vandel Go-Kart, creo que se llama, que está guapísimo el circuito. Y sí que es verdad que me lo quiero tomar en serio, pero no para estar arriba, sino para estar yo cómodo conmigo mismo, de decir, vale, a ver, no estoy rodando el más rápido, pero estoy contento con mis resultados porque, coño, estoy yendo bien, estoy rodando con los mejores del mundo y estoy viendo que puedo ir más para arriba. ¿Sabes? Las expectativas que tengo yo el año que viene. No de hacer ningún podio ni hacer nada, sino de ir... Contento de decir, Claro, estoy siendo competitivo más de lo que estaba sido viniendo el año porque he hecho pasado. eso, bien Claro. los entrenos, ¿no? Y claro, irse a Dinamarca, allí a correr, no, o sea, es una cosa como ya, digamos, fuera de toda la burbuja que tenemos por aquí. Sí. Porque al final, bueno, te puedes ir a Alemania y más o menos, pues por ejemplo, clima o más o menos tal. Es Claro. parecido en algunas cosas, bastante parecido en algunas cosas, pero ya irse a, por ejemplo, un país fuera con temperaturas muy distintas, el idioma, el todo. También eso es una parte que hay que trabajar con inicio, es decir, todo eso en plan lo aparto, no es una cosa que me quiera comer la cabeza y solo me dedico a correr, o sí que es una cosa que afecta cuando te vas a correr tan lejos, donde dices, joder, es que al final es un viaje largo, es todo. Y al final uno se mete a veces un poco de presión de decir, coño, es que si he venido ya hasta aquí es para esto. Claro, a mí eso me pasó este año que dije, si he venido aquí es para algo, pero es que viendo ya este año el nivel que había, del año que viene voy simplemente por... Ya te haces a la idea, ¿no? Claro, yo ya de lo sé que el va a nivel haber. que hay, sé la gente que hay, sé que están ahí todos los mejores del mundo y que, aunque sea en una carrera que te toque el pepino y a ellos les toquen coches malos, estar ahí luchando con ellos ya es algo de lo que te puedes ir contento de ahí, ¿sabes? No, y que tú estás rodando bien, que al final, joder, estar Claro. en esos top 10, en el top 12, top 15 de estas carreras, muchos les gustaría estar ahí, o sea, Claro. eso es así, con lo cual supongo que cuando vayas para allá, pues seguro que va a ir para Eso espero, adelante. eso Y a nivel de carrera soñada, ¿tienes alguna carrera que no hayas hecho y que digas, joder, a mí esta, a nivel de sprint, por ejemplo, me gustaría en este país o aquí en España, pero una carrera que digas, no la he corrido aún y esa la tengo marcada porque en algún momento la quiero hacer? Yo es que no tengo ninguna marcada, pero sí que me gustaría hacer, yo qué sé, por ejemplo, algunas 24 horas Dubai, por ejemplo, que se hagan fuera, correr en el circuito de Spa, por ejemplo. Carreras así de fuera que sí que es verdad que tengo ganas de hacer, porque los circuitos son muy bonitos, están muy chulos y aparte ahí hay gente muy buena y me molaría hacer esas carreras, la verdad. O sea, que a ti te gustaría más el rollo resistencia, ¿no? De Claro. compartir la experiencia con más gente, con otros pilotos, más que una carrera, digamos, de sprint. Individual. Y claro, también está la parte de cuando corres fuera, de cuando coincides con tanta gente. ¿Cómo haces también cuando recibes tanta información al final, ¿no? Y dices, joder, veo a este piloto que es extranjero y corre de esta manera, veo que le va bien el cruzar el coche, veo que pues eso, a John le va bien pero de otra manera. Todos al final aprendemos de alguien, ¿no? Y todos de lo que vamos viendo y sobre todo nuevo y que va bien,
todos lo intentamos aplicar. En tu caso, tú con tanto estímulo, ¿no? de al final que con un KWC de correr aquí las carreras, ¿cómo haces para quedarte con lo bueno de verdad que a ti crees que te sirve? De decir, vale, pues esto no lo hacía y eso, yo qué sé, cruzar el coche de esta manera, se lo he visto a este piloto y eso 100%, porque lo que he visto de otro le irá bien a él y a mí no. Claro, yo es que lo que hago es, por ejemplo, veo un piloto, imagínate en una curva, veo que lo cruza y digo, vale, a ver, voy a intentarlo. Si veo que no me sale, lo vuelvo a intentar. Si veo que ya no puedo, me fijo en la rueda de otro piloto, veo qué hago. Si veo que no lo hace y que va más fino tal, intento hacerlo igual que él, o sea, yo siempre, cuando veo un circuito nuevo, lo que hago es fijarme en la referencia, tipo, en un piloto que vaya rápido de ahí, no el más rápido, porque no voy a poder seguirle ni mucho menos, pero en uno que vaya normal, que se sepa el circuito, intentar fijarme en sus referencias y ya de ahí ir sacando yo mi propio estilo en ese circuito. ¿Y cuál ha sido tu carrera, digamos, de todas las que has hecho, si te tuvieses que quedar con solo una, cuál sería y por qué? Pues yo creo que serían unas 2 horas de Tarancón, las primeras del campeonato que hicieron, que corrí con Miriam, que fue un carrerón, o sea, hice la pole, que me tocó buen coche, estuve rodando primero todo el primer stint, luego nos tocó un cepo y estuve los últimos 10-15 minutos luchando con Pablo Llopis por la tercera posición, que estuvimos ahí todo el rato peleando, y al final acabé segundo y fue una carrera increíble, la verdad, me lo pasé genial en esa carrera. O sea, esa carrera la repetirías Sin ningún tipo de dudas. 100%. O la Paquetes de este año, cualquier carrera así top que haya corrido. ¿Y cuál es para ti el del karting en general, desde que empezaste? Ahora, o sea, tú echas la vista atrás y ahora te ves ahora y dices, ¿qué es eso que has cambiado radical? O sea, y que ha tenido un proceso a lo largo de todo este tiempo. ¿Y qué ha sido esa cosa, digamos, que ahora mirando atrás decir, joder, menos mal que vi esto y lo fui mejorando y ahora eso, gracias a esa particularidad, estoy... El cómo girar con el freno y el posicionamiento del cuerpo. O sea, eso es lo que, sobre todo lo del freno, es lo que más he notado porque antes era llegar a una curva, frenar, meter full lock y decir, vale, no me he ido. Y empecé a rodar con John, me empecé a decir, vale, a ver, el coche se gira tal, se hace así. Y empezar a hacerlo y decir, joder, es que he bajado mi tiempo 3 décimas simplemente en una tanda. Y es simplemente ver el freno, para mí lo de girar con el freno es de las cosas más importantes que hay. Y a nivel de aprendizaje, aparte de ya a nivel de experiencia del karting, ya no a nivel de pilotaje, ¿qué es lo que marcas como aprendido que digas, igual, esto es sin duda lo que he aprendido y lo voy a mantener en todo lo que haga del karting, fuera del estilo que es de pilotaje? El cómo gestionar la cabeza, o sea, las emociones del kart, tipo, tener todo en la cabeza, no frustrarme tanto, no enfadarme, mantener la calma en situaciones, sobre todo eso. O sea, la cabeza es lo más importante que yo creo que he aprendido. Y antes de ir cerrando el programa y de hacerte la pregunta que nos dejó nuestro anterior aquí invitado, Valen, que a ver ahora qué contestas. Y luego tienes que dejar otra, esa para el siguiente invitado, pero ahora entraremos en eso. ¿Tú qué pregunta te sigues haciendo en el karting? Que digas, esta pregunta ¿sabes? Al final como que te la repites, ¿no? De decir, oye, pues esta no se me quita de la cabeza y siempre al final voy a preguntarme. No es como tal que me la siga repitiendo, pero el cómo siempre me pregunto cuando voy a un circuito, ¿por qué he hecho esto y por qué lo sigo haciendo mal? O sea, ponle que voy primero en una carrera y la pierdo porque la he cagado. ¿Por qué la he cagado? O sea, siempre que salgo a una carrera, siempre pienso en el lado positivo también, pero también busco los lados negativos para ver dónde he podido mejorar. O sea, yo para eso soy muy exigente conmigo mismo. Siempre busco siempre dónde puedo sacar más tiempo, dónde puedo mejorar, y por eso sí que es verdad que le he echado muchas horas al karting, porque siempre voy a un circuito, me hago un par de tandas, veo que no he bajado el tiempo y digo, vale, perfecto. Si voy con el racebook, luego llego a mi casa, me estudio todo y todo. O sea, la pregunta que me hago siempre es ¿por qué he hecho tal cosa y qué puedo mejorarla? ¿Cómo puedo mejorarla? ¿Y a ti, por ejemplo, el Racebox ha sido también elemento que te ha hecho subir un poquito más el nivel o es como apoyo? Últimamente sí, porque reviso mucho las telemetrías. O sea, por ejemplo, este fin de en Tarancón he estado revisando las telemetrías de las tandas que di bastante porque
iba cambiando de tanda a tanda y lo he estado revisando mucho y sí que es verdad que me vino muy bien para el domingo. ¿Y cómo se lee una telemetría? Porque también la gente tiene sus dudas, ¿no? De decir, vale, ahí me sale una gráfica con un acelerador, con un freno, con una línea verde, una línea roja. Yo es que no veo la gráfica, yo veo simplemente la flechita, veo por dónde ir y digo, O sea, lo que es trazado, claro, ¿no? y digo, Y, vale, ¿y eso. cómo sabes en ese momento, dentro de la experiencia que tienes, pero cómo sabes cuál es realmente la trazada idónea? Porque lo que dices, ¿no? Al final, de un coche a otro cambia. Igual uno es más perezoso de motor y tienes que aprovechar un poquito más las curvas y otro es muy potente de motor, donde cuidado en las curvas, no irte largo. ¿Cómo sabes realmente cuál es la trazada buena cuando comparas vueltas? Yo es que lo que hago es, con el Race Chrono, que tiene para comprobar un coche, yo puede poner tu mejor vuelta y otra vuelta de la misma tanda. Pues yo lo que hago es cojo la mejor vuelta y luego la segunda mejor vuelta. Perdón. Y veo de dónde he sacado esa, imagínate, esa media décima, esa décima. Y veo, vale, a ver, en esta curva salió más rápido, pero luego lo he compensado en la siguiente. Entonces intento buscar de las dos vueltas cómo puedo juntarlo para sacar más tiempo aún mejor. ¿Y cuál ha sido, digamos, dentro del karting tu hostia de realidad? Que lo hemos preguntado a muchos invitados, ¿no? Ese golpe de realidad donde tú dices, buf, venía con una idea, con una expectativa, yo pensaba que iba a estar aquí o iba a hacerlo de esta manera y de repente llego aquí y ¡pum! De un La plomazo. paquete es del 2024. O sea, yo llegué, tipo, yo sabía que no iba a hacerlo muy bien, tipo que iba a hacerlo bien, pero no me esperaba algo mejor. Y llegué las primeras carreras muy bien, pero claro, llegó el segundo día y yo me acuerdo que me fui a dormir en P33, que entraban los 30 mejores a la final. Y yo me acuerdo de estar en el hotel pensando todo el rato, buah, es que mañana tengo que hacer, para entrar en la final directamente tengo que hacer quinto, tengo que hacer tal, tengo que hacer tal, tengo que hacer tal. Empecé a comerme la cabeza y fue llegar a esas carreras y de tanto comerme la cabeza, ¡pum! Me llevé el ostión de decir, por hacer esto, por sobrepensar tanto, por comerme la cabeza, no he hecho nada bien. O sea, le he liado completamente. O sea, ¿qué crees que fallaste? O sea, el fallo de tu paquetes del año pasado fue la cabeza. La cabeza. Porque en cuanto a ritmo no iba lento, iba rápido, estaba rodando rápido, pero la cabeza me... Porque estaba yo montado en el kart y estaba diciendo, vale, salgo quinto, tengo que quedar quinto. ¿Qué pasa? Que te dan un toque en la salida, te pones 13º. ¿Qué haces? ¿Pescas 7 posiciones en una carrera de 7 vueltas? Ya. Tienen que empezar a matarse y tienes que tener muy buen coche. Es que es complicado, gestionar, sobre todo las sprint. Muchas veces hablamos de las carreras de resistencia, pero al final la resistencia te da margen, ¿no? Claro. Y también tienes un compañero de equipo, alguien en la radio, pero la sprint, gestionar la cabeza para que esa mini resistencia, ¿no? De 7 vueltas que puede pasar 1000 cosas, Claro. Es complicado. Y a nivel de éxitos, fuera de lo que ha resultado, ¿cuál es para ti el mayor éxito que has tenido en el karting a día de hoy? Pues yo creo que la gente que conocí en el karting, yo creo que es de lo mejor que me ha pasado. O sea, porque he conocido amigos, de mis mejores amigos son del karting, una de mis mejores amigas es del karting. O sea, el ámbito del karting, el ambiente que hay es lo mejor, yo creo que hay. O sea, claro, lo que hablábamos además en algunas retransmisiones, ¿no? Que el karting se basa un poco en ese buen rollo, ¿no? Claro. Con los que son tus rivales, pero muchas veces son tus amigos, con los que estás ahí, disfrutas, compartes también, ¿no? Pues cosas de lo que es a nivel de pilotaje, pero también muchas cosas fuera del karting y sobre todo cuando hay esperas, ¿no? Entre carreras Claro. o en resistencias, etcétera. ¿Y crees que eso es clave de aparte del compañero de equipo o los compañeros que puedas tener un equipo, también con los rivales, tener ese buen sí. rollo para que al final que la experiencia de uno sea como la mejor posible? Yo creo que sí, que eso es esencial, porque tú no vas a disfrutar lo mismo una carrera luchando con alguien que no conoces a con alguien que es tu amigo y que has tenido una lucha bonita, te bajas y le dices, joder, es que ha sido increíble, ya no porque haya la carrera, sino porque también lo he compartido contigo, ¿sabes? He estado luchando contigo por una primera posición o por una... Como si es por la última posición, pero he estado luchando contigo, es una lucha muy bonita y me lo he pasado mazo bien, encima ha sido al lado de un amigo mío. Ya. No, a mí eso... es que creo que hay veces que lo hablábamos, ¿no? Que... Hostia, el karting 4 tiempos, es verdad que ahora se está profesionalizando mucho, o sea, no sé si al final tienes la misma opinión, ¿no? Pero es verdad que se profesionaliza mucho y a mí hay veces que pienso, joder, a ver si con profesionalizarlo tanto se nos va a ir, yo creo que es el gen Me pasa lo mismo. del 4 tiempos, ¿no? De que es el disfrutar, el
el irnos ya a comernos la cabeza, el no hablo con el de al lado, no vaya a ser que me saque esa décima, porque es verdad Claro. que también el nivel está subiendo y lo estamos viendo que en grandes eventos donde se reúnen, digamos, la gente con más experiencia o que rueda más habitualmente, Claro. pues entre el primero y el 15 hay 2 décimas, ¿no? Claro. Y en clasificaciones lo hemos visto montones de veces. Entonces yo es verdad que hay un punto que no sé si esa parte de compañerismo general a veces se nos olvida, se nos pierde con esa profesionalización de las cosas, ¿no? A todos nos gusta ganar, pero yo creo que eso... Nos tiene que gustar ganar hasta cierto punto. Eso es, que no todo vale, ¿no? Y sobre todo que el gen del 4 tiempos es el buen rollo que Claro, hay, que el yo me ambiente. bajo y digo, pues bueno, nos hemos dado, yo he quedado por detrás, hoy mañana yo quedo por delante, Claro. pero que salimos y nos vamos a tomar algo o estamos de jiji jaja hasta que Justo. nos vamos del circuito, ¿no? Y hay veces que yo pienso que digo, no sé si esto a veces lo estamos forzando ya de una manera que igual esta parte se nos está empezando a ir. Completamente de acuerdo. O sea, literalmente lo que has dicho es lo que pienso yo. O sea, es que de verdad que es una cosa que al final vas viendo un poco, ¿no? De dinámicas y tal, que está guay, ¿eh? Que estamos subiendo yo creo que a un nivel que yo creo que otras categorías se han quedado estancadas y en el fondo hay gente que ve esta categoría y dice, ostras, esto cada vez está siendo más popular, lo estamos viendo en Sodic World Claro. Series, ¿no? Que tú ves el nivel de inscritos que hay a nivel del mundo y dices, es que se te va de las manos, ¿no? Sí, sí, Todo lo que está creciendo respecto incluso a otras categorías y Sí. las igualdades. Pues nada, Rubén, vamos a pasar antes de acabar con el programa, que ya me han Perfecto. pasado por aquí, me han chivado la pregunta que nos dejó Valen. Y creo que lo hemos hablado un poco con el tema de clasificación, pero Valen dejaba la pregunta de ¿cómo te sientes más cómodo imponiendo tú el ritmo o yendo detrás de alguien que está imponiendo ese ritmo? Imponiéndolo yo, porque lo que te he dicho antes es dependo de mí, no dependo de la otra persona. Y es si la cago, la he cagado yo. No se me ha jorobado la vuelta por X motivos. O sea, el error ha sido mío, cabeza arriba y en la siguiente vuelta se mejora. Y pregunta, ¿qué quieres dejar para el siguiente invitado? Que no se sabe quién es, pero una pregunta que eso, como decimos nosotros, dentro de lo que del buen rollo, pero comprometida, esas que pican. Creo que preguntaron a Aerosuite sí, a Aerosuite no, ya en las anteriores, si no me equivoco, que al final ya son muchas cosas, pero que ahora te voy a preguntar yo a ti del Aerosuite. Pues yo creo que pregunta, no es muy comprometida, pero circuito que menos le gusta y por qué. Venga, pues la dejamos ahí y que se moje. Que lo importante es que Sí, se sí, hay que moje. El mojarse, hay que siguiente que mojarse. venga se tiene que mojar Hay que mojarse. ahí y ya está, para luego ir a ese circuito y darle Justo. candelilla ahí en el punto débil. Sí, sí, sí. Y te iba a preguntar por el tema de los Aerosuite. Tú cuando empezaste llevabas mono normal, ¿no? Claro. Y ahora hemos cambiado ya la nueva moda, que es el tema del mono este más pegadito, de licra, de Claro, todo más chulo y más aerodinámico. En tu caso, ¿tú has notado realmente una diferencia? Que digas, ostras, o sea, entiendo que sí que la hay. Uno, hay comodidad. Dos, el tema de la resistencia al viento, que con los rebufos y todas Claro. estas cosas sí que entiendo que se utiliza, pero a nivel de rodar solo, de tal, tú sí que has notado, digamos, que gracias a esto la competitividad cada vez se está ajustando un En poquito circuitos más. grandes sí, por ejemplo, en Campillo sí que lo he notado, en Santos se nota un pelín, no mucho, pero por ejemplo en circuitos pequeños como en Enacar o yo que sé, Ariza, no se nota tanto como, o sea, no hay tanta diferencia como en Campillos, por ejemplo. O sea, por ejemplo en Tarancón, si no hubiera la barra antivuelco detrás, yo creo que sí que se notaría un poco más, pero no, se nota, pero no es Pero- exagerado. Y a nivel de comodidad. Muchísimo, eso sí. gusta, ¿no? Yo hay veces que digo, no sé, es un poco amor Un y odio. 50-50, sí. Porque claro, es muy cómodo para ir en el car. Pero luego te bajas y como te lo vas a quitar, y yo me he dejado los hombros echándolos para atrás a veces, ¿no? Decir, es que qué guay que va pegado, pero luego. Ostras, cuesta un poco. Y a todos, yo creo que todos tenemos Sí, además sí. la misma contorsión hacia atrás de la espalda que decimos, un día nos vamos a quedar Flipas. en el sitio, ¿no? Haciendo el Sí, este. sí, sí. Entonces yo tengo un poco amor y odio al este. Yo creo que sí que tiene una utilidad y sirve. Pero eso, yo creo que más sobre todo, ¿no? En circuitos grandes donde los rebufos, Claro. donde todo esto influye. Y sobre todo el tema de la comodidad. En eso sí que hay que Es reconocer supercómodo. que es muy, muy cómodo porque es al final como ir con un, no sé, para mí como un pijama, una cosa Justo, que... es como ir con un pijama de Total. invierno, sí. Total. O sea, a mí me parece curioso, ¿eh? O sea, yo las primeras veces que lo veía decía, joder, yo realmente no sé si va a servir.
Y luego he visto bueno, la parrilla al final, tanto eso ya, bueno, nosotros como siempre, ¿no? Llegamos un poquito más tarde Claro. de lo que se está haciendo en Europa, y en Europa ya se estaban llevando y luego llegó aquí, ¿no? Y ver cómo en las finales de Saudi World Series, por ejemplo, que si había 25 en parrilla, por ejemplo, 23 lo Sí, sí. llevaban, ¿no? Que ahora ya es como una cosa Habitual. incondicional, que es indispensable, porque si no, ¿también tú crees que hay una parte psicológica de decir, si ahora Sí. tú te montas en un mono normal y tienes a alguien de Aerosuite de decir, Va a ir más rápido que yo. También influye la parte psicológica, pero no... O sea, de un mono normal a un car skin, un speed suite, un aero suite, ¿se nota? Sí. Mucho, tampoco. Pero algo hay ahí, algo de tiempo hay ahí. y luego que estiliza, eso también. Sí, sí, también. Eso ha generado también mucho meme, ¿eh? En general, para todo el mundo, yo creo que nadie se ha quedado indiferente del Sí, que sí, se haya nadie. pillado a uno. Siempre ha habido un meme para. Siempre para se han todo. metido con el pa' él, por llevarlo, todo, ¿no? sí, sí. Eso lo ves, pero eso, por ejemplo, a mí me parece que ha unido también parte de la comunidad, ¿no? Claro, es Porque gracioso. Gracias a los memes de tal, de que todos al final estamos en ese mismo rollo, ¿no? De las bromas, sin ofender obviamente a nadie, y cuando Claro. alguien la ha ofendido, pues obviamente ha dicho, oye, pues ya está, no sé de Era broma, comentar al ¿sabes? respecto, pero que todos al final, dentro de lo que cabe, a todos nos queda igual de mal y a la vez igual de bien, ¿no? Claro. Que es así, o sea que luego siempre está el fortato de turno que dices, joder, Justo. claro, si ya a todo el mundo le queda bien, luego llego Claro. yo y aquí hay algo que está fallando, ¿no? Y para cerrar el programa, consejos ¿qué consejo le darías al Rubén que empezó? Ahora con miras para atrás y dices, oye, ¿qué consejo te darías a ti mismo, pero al Rubén que empezó? Pues que no tenga prisa y que las cosas que vayan como tienen que ir, que vaya despacio, que parece contradictorio, ¿sabes? Ve despacio cuando hay que ir rápido, pero ve despacio, ten la cabeza en donde la tienes que tener, no frustrarse tanto, porque yo me frustraba muchísimo antes. No enfadarse tanto, no frustrarse y dejar que fluya todo. Eso Y sería... para alguien que comienza, Pues lo primero, no buscar ser el mejor desde el principio, o sea, siempre intentar mejorar del que tienes delante. Siempre. Vas último del penúltimo, vas segundo del primero, así todo el rato. O sea, centrarse en mejorar de una persona que va más rápido que tú, preguntarle, que no te dé vergüenza acercarte y decirle, oye, una pregunta, ¿cómo haces tal curva? ¿Cómo haces tal cosa? Y así, estar hablando con él, aparte vas a hacer un amigo probablemente, y ahí vas a empezar a ir más rápido. y por último, ¿dónde te gustaría ver el karting en los próximos años, a corto plazo? 2, 3, 4 años. Pues mucho más para arriba de lo que ya está. Que sea bastante más reconocido. Que esté como el Dos Tiempos, incluso más reconocido que el Dos Tiempos. ¿Tú crees que si se federase guay? ¿Eh? ¿Sabes? Si se federase el deporte, el que ya haya una federación guay, Buah, estaría todo bien. Yo creo que estaría mazo bien. pues mira, esa pregunta nunca lo he hecho. Eso la voy a empezar a hacer porque me parece curiosa, ¿no? El tema de federar el deporte y todo esto, que me parece curioso, incluso indagar un poco, ¿no? También con qué es lo que incluye, ¿no? Claro. Esa parte. Pero bueno, ya lo estamos haciendo con el tema de los seguros, con todo. Al final estamos un poco como federados, ¿no? Ahora ya no se puede correr sin seguro. Claro, tienes que tener seguro de karting, tienes que eso tener es. un mono, tienes que tener guantes, costillar. O sea, al final hay un reglamento un poco común, ¿no? De normas en todos los campeonatos, y luego ya el tema de sanciones y todo, cada uno aplica, pero es verdad que ya estamos, ¿no? Un poco regulados en general, también gracias a que todos hemos puesto, ¿no? Un poco Claro. ese sentido común de decir, a ver, no puede ser que vengamos a correr sin los elementos un poco de seguridad Claro. básicos, porque es como correr, ¿no? Con un casco de estos abiertos de Vespa de toda la vida, que dirías, es impensable, ¿no? Claro. Pero es guay. Bueno, pues ahí queda. Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y antes de despedir, como hago siempre al inicio, os dejo vuestra cámara para que ese último mensaje, agradecimiento, consejo, lo que queráis decir, pues os dejo ahí un minutillo vuestra cámara y yo ya después me encargo de cerrar el programa. Pues nada, que muchísimas gracias por haberme invitado, la verdad es un placer estar aquí con vosotros y nada, que a ver qué tal van todas las carreras y todo. Pues muchísimas gracias, Rubén, y muchísimas gracias a todos por vernos un día más aquí en Mundo Car Podcast. Así que nada, nos vemos el siguiente lunes con más karting, como siempre. Esperemos que estéis disfrutando de todas las retransmisiones, de absolutamente todo, también de los programas, y hacernos saber cosillas que os gustaría ver aquí por el canal, sobre todo que se están acercando las fechas ahí navideñas, y a ver si podemos preparar algo guay junto a todos vosotros que pueda ser ahí interesante. También, por ejemplo, que Clara haga alguna cosita de karting, que seguro que hay alguno que ya está con ganas
hay que hagamos algo diferente, algo chulo, así que voy a enmarronar ahora mismo a Clara en un momento así, que ya no lo sabe, pero lo voy a dejar aquí presente, así que dejadnos ahí por los comentarios qué se os ocurre y valoraremos ahí las cosillas. Así que de verdad que muchísimas gracias como cada lunes por vernos aquí en Mundo Car Podcast y nos vemos el siguiente con más programas. Así que como siempre, recordar, no solo hay que dar gas en las motos, sino también en el karting. Nos vemos, gracias, chao.